Insultos, tensión, agresión, piropos, todo eso se vivió en este debate primero que lo realizó el Tribunal Supremo Electoral. Manfred Reyes Villa, él es candidato por la alianza APB Súmate. Agradecemos también, por favor, la presencia del señor Johnny Fernández, candidato por la alianza La Fuerza del Pueblo, y al señor Jorge Tuto Quiroga, candidato por la Alianza Libre. También nos acompaña en esta noche el señor Eduardo del Castillo, candidato por el Movimiento al Socialismo, el señor Rodrigo Paz Pereira, candidato por el Partido Demócrata Cristiano, el señor Samuel Doria Medina, candidato por la Alianza Unidad, el señor Pavel Aracena, candidato por la Alianza Libertad y Progreso ADN, y el señor Andrónico Rodríguez, candidato por la Alianza Popular. Continuación. Bloques temáticos del debate. 1. Democracia, justicia y Estado de Derecho. 2. Derechos humanos y protección social. 3. Medio ambiente y desarrollo. Cada bloque incluirá una contextualización introductoria del tema, un desglose de los principales ámbitos a tratar y una pregunta guía que orientará las exposiciones. Intervenciones por bloque. Cada uno de los 8 candidatos dispondrá de hasta 2 minutos para exponer su propuesta relacionada al tema del bloque y la pregunta guía. El orden de participación fue definida mediante sorteo previo. Ronda de preguntas entre candidatos. Finalizadas las exposiciones de cada bloque, se abrirá una ronda de preguntas con la siguiente dinámica. Cada candidato, según el orden sorteado, podrá formular una pregunta de hasta 30 segundos al candidato de su elección. El candidato aludido contará con 1 minuto para responder. El autor de la pregunta podrá ejercer su derecho a réplica durante 40 segundos. Finalmente, el candidato aludido tendrá derecho a una dúplica de 20 segundos. Es obligatorio que las preguntas formuladas se mantengan dentro del tema del bloque correspondiente. Uso del tiempo y control. Cada candidato tendrá un cronómetro visible frente a su atril para controlar su tiempo de intervención. Se le advertirá cuando resten 10 segundos. Equidad en la participación. A fin de garantizar una participación justa, ningún candidato podrá ser preguntado más de 3 veces por bloque. Si se intenta formular una cuarta pregunta a un mismo candidato, la moderación solicitará direccionar la pregunta hacia otro participante. Reglas de presentación. Todas las intervenciones deberán realizarse de forma oral. No se permite el uso de materiales visuales durante el debate, fotografías, gráficos, textos, cuadros u otros apoyos visuales. Cierre. Este reglamento tiene como finalidad garantizar un debate ordenado, respetuoso y transparente, que permita a la ciudadanía conocer las propuestas de los candidatos y contrastar ideas en igualdad de condiciones. El debate presidencial 2025 se desarrollará en 2 momentos complementarios. La primera jornada se realizará esta noche, con temas del ámbito político, social y medioambiental, mientras que la segunda tendrá lugar en los próximos días en la ciudad de La Paz, donde debatirán sobre temas económicos y productivos. Este primer encuentro es una oportunidad valiosa para fortalecer el voto informado y reafirmar el compromiso democrático del país. Bueno, esperamos que hayan quedado claras las reglas del debate. Son 3 los ejes temáticos y vamos a arrancar, Cecilia, con democracia, justicia y Estado de Derecho. Queremos anunciarles a todos ustedes que nos están siguiendo y a ustedes también, candidatos, por favor, que debido a la complejidad, obviamente, de este tema en particular y la importancia también que el mismo requiere para el país y los ciudadanos bolivianos, que se van a tratar en este bloque, vamos a realizar 2 rondas en el espacio del debate. Es decir, 2 rondas en este punto específico, Gabriela. Precisamente. Y atención, por favor, porque vamos a delimitar la pregunta de este eje temático a continuación. Bolivia atraviesa una crisis de su institucionalidad democrática que se expresa en la falta de independencia judicial, debilitamiento del Estado de Derecho y de las instituciones, restricciones a la libertad de prensa y corrupción. La crisis de representatividad de las organizaciones políticas y la desconfianza ciudadana hacia partidos e instituciones del Estado mina la legitimidad del sistema y alimenta la confrontación. ¿Cómo van a gestionar y solucionar los graves problemas que afectan a nuestro sistema democrático? Esta es la pregunta correspondiente. Ahora viene el desarrollo de cada uno de los candidatos. Adelante, por favor, y de acuerdo al sorteo previo, al candidato Manfred Reyes Villa. Gracias, Cecilia. En primer lugar, quiero saludar a todos los candidatos. Qué importante es hablar de todo lo que significa la democracia, el mejor sistema que un país puede vivir. Sin embargo, la democracia para mí ha sido, y la institucionalidad, totalmente destruida por el MAS. Han destruido, y es importante fortalecer nuestra democracia, fortalecer la institucionalidad, y para eso hemos visto que se han tomado todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo. Entonces tenemos que fortalecer todo. Es importante que haya la independencia de poderes, y para eso tenemos que lograr que se conforme a través de un Tribunal Nacional de Selección y Postulación a los diferentes miembros de los diferentes tribunales de justicia. Vamos a fortalecer primero el Poder Judicial para que haya justicia. Y obviamente también tenemos que poner orden en el país, porque si no hay orden, no hay respeto a la institucionalidad, lamentablemente la democracia no va a funcionar. Tenemos que hablar, evidentemente, también de una libertad irrestricta de todo lo que significa la prensa. Y también, obviamente, los ciudadanos podrán acudir a la ley de imprenta si es que tienen algún tema que reclamar. Nunca época a mi candidato a la vicepresidencia sin el debido proceso, simplemente con la bronca de un personaje que ha actuado cooptando estos poderes del Estado y haciéndole daño a la democracia. Eso nunca más tiene que ocurrir en nuestra querida Bolivia. Tenemos que fortalecer la institucionalidad nuevamente, si no, no podríamos hablar
de democracia. Por eso es importante el respeto al orden y darle certidumbre al país y que las elecciones se lleven a cabo el 17 de agosto. Muchas gracias, candidato. Queremos aclarar que en los primeros minutos que usted compartió su idea, su propuesta con la gente, tuvimos inconvenientes con el micrófono, por eso volvimos a colocar el cronómetro desde un principio. Pero de ahora en adelante serán 2 minutos para cada uno de los candidatos. Por favor. Precisamente, y es el turno de escuchar la propuesta de Johnny Fernández. Adelante, tiene 2 minutos. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el país, a todos los hermanos que están en diferentes puntos del territorio, como también los que nos están viendo en el exterior. Saludar al órgano electoral, como también a los empresarios privados, también a los periodistas, a los candidatos. Bueno, ¿qué podemos hablar? Discúlpenme, si estamos con los mismos actores, hablan de cambiar la Constitución, pero si ellos están llevando diputados y senadores al Parlamento, ¿qué cambio puede haber en Bolivia así? ¿Quién le puede creer eso? Discúlpenme. Primer elemento. Segundo, hablan ellos de decir vamos a acabar con la injusticia, porque hemos sido víctimas. ¿Víctimas de qué? Si ellos se han beneficiado con los fallos y la sentencia para que hoy estén habilitados de candidatos. O no me digan que los prorrogados han habilitado a algunos, liberándolo de los procesos. A otros, firmando decretos por encima de la Constitución, ¿ya? Y no respetando lo que dice que ahí tiene que ir por el Parlamento Nacional la firma de contrato. Entonces yo aquí veo lo mismo, senadores, candidatos, y lo mismo que están aquí, hablan de transformación, señores, eso no es verdad. Yo creo que aquí hay que decir la verdad a la gente. Una vez más le decimos, para que haya transformación, para que haya reformas, tiene que haber una nueva conducta, tiene que haber nuevos actores. Tenemos que, obviamente, entrar al fondo de lo que significa la transformación de esta constitución política del Estado. Cuando estamos hablando en este momento de seguridad jurídica, obviamente que todos queremos seguridad jurídica, pero lamentablemente no es solamente el Poder Judicial, hay otros estamentos del Estado que no te la brindan. Así que este conjunto de ajustes no tiene que ser solamente en un poder del Estado. Respecto a la independencia, obviamente eso es lo que queremos nosotros, para que así todos tengamos el derecho de que se nos respeten los derechos humanos, sobre todo de los ciudadanos. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Es tiempo de Jorge Tuto Quiroga, por favor, candidato, adelante. Gracias a los gremios organizadores, al órgano electoral por invitarnos y congregarnos acá. Mi solidaridad con Tarija, que está sufriendo los efectos devastadores de este incendio. Democracia, justicia, Estado de Derecho. Respetemos los 5 principios suscritos en la Carta Democrática Interamericana, que valgan para siempre y nunca más, como fue estos últimos 20 años. Elecciones libres, justas, transparentes, sin fraude, como queremos tenerlas ahora. Instituciones independientes. No criminalizar al opositor. Respeto irrestricto a la libre expresión y alternabilidad en el ejercicio del poder. Para garantizar un país con instituciones recompuestas porque hoy están podridas y destrozadas, designaciones por 2/3 de las cúpulas, como fue con el órgano electoral, que eso sea para todas y cada una de las instituciones del país. Carrera por mérito en todas las instituciones públicas, judiciales y todas las que tengan que ver con el bienestar del ciudadano. Y la digitalización para que todo esté en tu celular, siempre se respete el orden, basta de colas, basta de extorsiones, basta de corrupciones. Eso hacia adelante, hacia atrás, una comisión que el Congreso designe para que mientras el gobierno que quiero presidir mire hacia el futuro, se investigue y se haga justicia por toda la corrupción, toda la persecución que pasó los últimos 20 años. Y por último, tenemos que reformar la Constitución. Planteo que en la transición aquí tendremos representantes, trabajar con 2/3 con equilibrio para votar una reforma el mes de marzo. Y todo esto que tenemos que hacer para los ciudadanos de Bolivia debe valer también hacia afuera. Tenemos que tener tratados bilaterales de inversiones, mecanismos de arbitraje, seguridad jurídica para que venga inversión, para que tengamos 750.000 empleos y exportaciones. Se acabe el capricho y vuelve el Estado de Derecho. Muchas gracias, candidato. Continuamos conociendo la propuesta de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto. Es turno de Eduardo del Castillo. Tiene 2 minutos. Muy buenas noches a todas y cada una de las familias bolivianas que nos escuchan, que nos ven en sus hogares, en sus fuentes de trabajo, dentro y fuera del territorio nacional. Agradecer a los organizadores del Tribunal Supremo Electoral, los privados y así también los distintos medios de comunicación. Nos sentimos felices y orgullosos que por fin estén presentes todos los candidatos y finalmente el pueblo boliviano va a conocer cuáles son las mejores propuestas para transformar nuestro país y sacarla de la crisis. El tema primero que debemos responder es democracia, justicia y Estado de Derecho. Y hablando de democracia, tenemos que hablar de la democratización. ¿Qué es la democratización? Es el proceso de hacer algo más cercano o accesible a la gente. Por tanto, de democracia no solamente podemos hablar de los derechos civiles y políticos, también tenemos que hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo accedemos más a la justicia en nuestro país? ¿Cómo accedemos más a la educación en nuestro país? ¿Cómo permitimos que las grandes mayorías de nuestro país puedan acceder a un mejor servicio de salud en todo el territorio nacional, no solo en las grandes ciudades? Llevar salud a los barrios, a las comunidades, a los distintos municipios, también es un gran proceso de transformar la democracia
en Bolivia. Hablando de justicia, tenemos varios puntos para tratar y por el tiempo limitado solo vamos a hablar que es necesario consolidar una revolución en la justicia. Necesitamos hacer una fecha de quiebre que va a ser el 1 de enero del 2028 para que lleguen nuevas autoridades a administrar justicia, pero también se implementen nuevas leyes en nuestro país. Los actuales administradores se van a convertir en una especie de jueces liquidadores administrando lo pasado, como ya hicieron quienes se encuentran en nuestro extremo. Ya administraron el pasado, es momento de administrar lo nuevo y es precisamente que el movimiento socialismo está planteando una renovación con un nuevo equipo de trabajo, con nuevas ideas, pero sobre todo poniendo a Bolivia primero. Muchas gracias, candidato. Bolivia vota. Y Bolivia está escuchando a todos y a cada uno de los candidatos que nos piden el voto el próximo 17 de agosto. Es el turno de Rodrigo Paz Pereira. Gracias, Bolivia. Gracias a cada uno de ellos que me han permitido estar acá. Un abrazo especial a Tarija. Mi corazón está en Tarija. Mi infancia y mi juventud la pasé en el exilio. Más de 10 países, más de 10 colegios. La muerte la vi de cerca, porque en Bolivia no había democracia. Ahí están los mártires de la calle Harrington. En Bolivia no pueden haber más perseguidos políticos. Con el presidente Paz se acabó la persecución, todo el mundo se defiende en libertad. No existe un sistema democrático sin justicia. Si no se respeta la ley, si no se respeta la institucionalidad, no tenemos Estado de Derecho. Por ende, en Bolivia tenemos una pésima justicia, tenemos una mala democracia. Esas son medidas de Naciones Unidas. El presidente Paz modificará la Constitución, no a la reelección, para que el presidente no le meta mano a las instituciones, ni a las leyes, ni a la democracia. Vamos a generar una comisión para cambiar la Constitución y reformar la justicia. Vamos a cerrar ese famoso ministerio de coimas y sentencias, que es el Ministerio de Justicia. Se cierra, no hay Ministerio de Justicia. Terminaremos las elecciones judiciales incompletas. Crearemos un sistema de blockchain, de control de todos los procesos judiciales de forma transparente, y cada juicio será transmitido en plataformas en vivo para que la gente pueda ver lo que quiera ver en cada juicio que se dé en el país. Seguridad jurídica para todos los que quieran invertir en Bolivia. Tolstoy decía que el gobierno que no procura justicia es un movimiento de malhechores. Hemos tenido 20 años de malhechores robándonos la justicia en Bolivia. Es tiempo de recuperar la democracia y la justicia para todos los bolivianos y todas las bolivianas. Gracias, candidato. Estamos hablando de democracia, justicia y Estado de Derecho. Es momento de escuchar la propuesta de Samuel Doria Medina. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto de poder estar aquí. Un saludo al doctor Hassentoffel. No sabe el alivio que causa en todo el país que esté restablecido y que conduzca este proceso electoral. También mi saludo a los organizadores de este foro debate. Es increíble, pero es la primera vez que lo veo andrónico. Yo ya he estado en 14 debates. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de contrastar este modelo que nos ha llevado a terrible crisis con nuestra propuesta que es completamente diferente. Hace unos días leí una declaración de que Bolivia es un país fallido y reflexioné acerca de esa declaración. Bolivia no es un país fallido, somos un país rico en recursos, tenemos gente preparada, tenemos gente trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué seguimos siendo el último país de Sudamérica? Lo que han fallado son los políticos, lo que han fallado es la conducción a lo largo de nuestra historia. Éramos ricos con plata, después con estaño y últimamente con gas, el país con las mayores reservas. ¿Y qué ha pasado? No se ha administrado correctamente esos recursos y nos han llevado a la peor crisis en los últimos 40 años. Por eso es que tenemos que cambiar y ya no confiar otra vez en los políticos. Yo soy un empresario, un emprendedor y he decidido ir a la conducción del país para hacer las cosas diferentes, como sé hacer, con la mejor gente, tomando decisiones y buscando resultados. Entonces, esta es la diferencia entre el modelo fallido y lo que yo ofrezco, algo completamente diferente de lo que hemos vivido en nuestra historia. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Pavel Aracena, por favor. Tiene 2 minutos. Adelante. Gracias. Hola, Bolivia. Un saludo a los organizadores. Gracias. La democracia, el Estado de Derecho y la justicia están en peligro. 20 años de masismo y evismo no se van a ir fácilmente. Es por eso que nosotros puntualmente vamos a pedir y vamos a solicitar una nueva Asamblea Constituyente. Lo que se ha hecho está mal. Y como manera operativa vamos a convocar a un referéndum nacional para tomar 3 medidas. Pedirle al pueblo que nos autorice 3 cosas puntuales. La primera, que autorice a las Fuerzas Armadas la intervención de todos los bloqueos con tinte político. Se han perdido 2.800 millones de dólares solo este año en bloqueos que han lastimado a la gente de a pie, no ha lastimado a la gente que tiene dinero. La segunda pregunta es para pedirle al pueblo soberano que autorice y dé la seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para intervenir todos los avasallamientos. Y la tercera, que autorice a las Fuerzas Armadas y a la policía boliviana que ingrese al Chapare. Debemos terminar con la republiqueta. No podemos permitir que se siga generando terrorismo desde el Chapare. Sobre la justicia, ¿sabían ustedes que
Pagamos casi lo mismo en subvención de harina que lo que le damos al Poder Judicial. Es por eso que nuestra propuesta es concreta. Aumentaremos el presupuesto a 10.000 millones de bolivianos para que la justicia se desenvuelva de mejor manera. Y sobre la transparencia, estamos de acuerdo con los candidatos en hacer, y ya tenemos un sistema de transparencia total. No habrá ni un solo contrato que no se pueda ver y revisar en los celulares. Gracias. Bien, muchísimas gracias, candidato. Estamos con los 8 candidatos que continúan en esta carrera electoral rumbo a las elecciones del próximo 17 de agosto. Es momento de escuchar la propuesta de Andrónico Rodríguez. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Un saludo a todo el país, a cada uno de los bolivianos y bolivianas que nos ven. Está claro aquí que hay 2 visiones de país, 2 proyectos políticos. El pasado, que representa el fracaso, y el futuro, que representa el cambio y la renovación total. Más o menos nací en los años cuando el señor Doria Medina era ministro. Crecí de niño, adolescente, en la gestión precisamente del señor Doria Medina y Tuto Quiroga. Ellos fueron presidente, ministro, vicepresidente, viceministros en toda esta etapa del 85 al 2005, que es la derecha y modelo neoliberal. No hay democracia si hay corrupción. ¿Qué es lo que hicieron en el pasado? ¿Qué es lo que pasó con nuestra población en plena democracia, en plena vigencia del Estado de Derecho, supuestamente? Tuto Quiroga debe recordar muy bien, más aún, Doria Medina, su plan quinquenal, plan trienal, plan dignidad. ¿Qué significó para el campesino de Cochabamba? Acribillar, asesinar, muertes tras muertes en todas las gestiones de los gobiernos. Corrupción se ha naturalizado, se ha normalizado. Prácticamente en la asamblea todo se manejaba bajo maletines y por supuesto también está claro que los gastos reservados que manejaban de manera efectiva a nivel nacional sin ningún inconveniente. Para nosotros la democracia, la justicia y por supuesto la vigencia del Estado de Derecho será pleno. Muy bien, candidato, muchísimas gracias a todos y a cada uno. Los hemos escuchado durante estos 2 minutos que han tenido la posibilidad sobre este primer eje temático de compartir con el país cuál es su propuesta concreta. A partir de este momento vamos a iniciar con la ronda de preguntas, Gabriela, y creo que esto es importante que podamos entender, y ya lo dijimos al principio, que por la importancia de este eje temático que habla de democracia, de Estado de Derecho y de derechos humanos, tendremos 2 posibilidades de consultar. Y no está de más recalcar la hermenéutica de las preguntas. Cada pregunta se tiene que hacer en un lapso de 30 segundos. El candidato aludido tiene 1 minuto para responder. La réplica será de 40 segundos y la dúplica de 20 segundos. Comenzamos con Manfred Reyes Villa. ¿A quién quiere preguntar? Bueno, yo le voy a preguntar a Andrónico si tú estás a favor o en contra de la reelección o vas a apoyar una vez más a los gobiernos que quieren perpetuarse en el poder. Tiene 1 minuto para responder. Muchas gracias. Está claro que en nuestro país es importante tomar mayor atención y decisión respecto a la elección y reelección continua o discontinua. Me parece muy atinada la decisión que se tomó los últimos años y los últimos meses. Una primera elección y una segunda reelección, sea continua o discontinua, tendría que ser definitivamente un hecho y sacramentado por normas o interpretado por el control constitucional. Manfred tiene 40 segundos para su réplica. Yo me refería más, mira, 14 años, un gobierno que tanto daño le ha hecho al país, tú has sido parte de ellos, y otra vez violando el artículo 168, quieren destrozar la democracia, convocando al 17 de agosto a gente tal vez inocente, a quemar ánforas y lo que se está viviendo en el país, crear caos, anarquía para destruir nuestra democracia. ¿Tú estás de acuerdo con este individuo que le está haciendo tanto daño al país como es Evo Morales? Tiene 20 segundos, Andrónico. Bueno, Manfred, usted tendrá los reparos, los criterios, las opiniones en torno al expresidente Evo Morales. Yo estoy acá para hablar del presente y del futuro y no de lo que significa ayer o el pasado, como usted arguye. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno en este momento y luego de haber tenido esta réplica y dúplica, obviamente, de los candidatos, de Johnny Fernández. Usted tiene la posibilidad, 30 segundos a partir de este momento, Johnny, de preguntar al candidato que elija sobre el eje temático. Muy bien, yo la pregunta va para Tuto Quiroga. Lo veo con mucho énfasis decir de que él quiere transformar, quiere cambiar la justicia. Lo vemos a él ahora diciendo de que vamos a ser implacables. La pregunta que le quiero hacer es, ¿volverías a firmar un contrato como lo que firmaste de los petrocontratos nuevamente cuando sabía que ese contrato no iba a ser viable a través de decreto, sino a través de un proyecto de ley? Tuto Quiroga tiene 1 minuto para responder. Johnny, me extraña, tú apoyabas ese gobierno, tenías parlamentarios, tenías ministros, la ley de hidrocarburos facultaba a yacimientos, no al presidente a firmarlos. Qué pena
que vengas con los ataques del señor de Chapare. Parece que estás enviado por él. ¿Para hacer qué? Defender el intento de criminalizar la exploración de gas. Eso querían hacer al perseguirme. ¿Y cuál fue el resultado? Lograron el objetivo por perseguir a todos los que habíamos hecho exploración. Aquí o en Cahuasi le da regalías a Santa Cruz. Tú eres alcalde de Santa Cruz. Yo pensé que hubieras defendido eso y no cuestionado como lo hacía el señor Evo Morales. Por haber criminalizado la exploración, durante 20 años se acabaron el gas, nos dejaron sin diésel, sin gasolina, sin dólares, pronto sin GLP, después sin luz. Hay que hacer una resurrección hidrocarburífera, hay que traer exploración de hidrocarburos y lo vamos a hacer para que no tengamos que vivir a vela y sin luz. La réplica, 40 segundos, Johnny. No me contestó porque él firmó un decreto y esos petrocontratos tenían que ir al Parlamento. Segundo, habla de Evo Morales. Pero ¿quién te dio pues el decreto de amnistía para que te libres de todos los juicios tutos? ¿No fue Evo Morales acaso para que disque con el pretexto de ir a defender la soberanía y la salida al mar se gastaron 50 millones de dólares de este país tan pobre y perdimos esa soberanía? Y sobre todo, te dieron el decreto de amnistía. ¿Fue Evo Morales el que te dio, sí o no, decíselo al país de frente para que no hayan aquí especulaciones ni que es una guerra sucia? Johnny, qué frágil la memoria. Es fácil, como ha sido tan camaleón, se ha cambiado de un lugar para otro. Estaba con Camacho, ahora con Evo. Se olvida que él tenía ministro y sabe que no hubo decreto, eran contratos que traían exploración. Demostré mi inocencia, vamos a traer más exploración. Qué pena que lo único que puedas hacer es insultar porque no tienes propuesta. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tenemos que continuar. Es el turno de Jorge Tuto Quiroga para hacer una consulta. A quien usted elija tiene 30 segundos. Gracias a Andrónico Rodríguez por algo que mencionó. El país necesita tener justicia, incluyendo para el oficial Andrade y su esposa que fueron descuartizados salvajemente y los autores salieron después libres. Eso se va a arreglar en el próximo gobierno. Pero en ese marco, estando en Santa Cruz, le pregunto si va a respetar el dictamen del sistema interamericano que ha establecido que aquí en el Hotel Las Américas hubo ejecución extrajudicial y si va a procesar a Evo Morales y los que ejecutaron, mataron a gente en un hotel y persiguieron a toda una región. Andrónico tiene un minuto para responder. Bueno, Tuto Quiroga habla de los esposos Andrade y valga la oportunidad para aclarar al país. Un tal Rodríguez, de apellido Rodríguez, que fue parte, será intelectual o material, bueno, la justicia lo determinará o lo habrá determinado, sabe perfectamente en esos tiempos los que estaban siendo gobierno. Yo no tengo en absoluto nada que ver con ese señor Rodríguez que fue parte de ese hecho trágico. Por llevar apellidos Rodríguez, bueno, es mi padre. O no había sido su padre, había sido su tío, su pariente. Bueno, pues entonces Zapatero Rodríguez también es mi padre. O mi pariente. O Rodríguez Becet también es mi pariente, señor Tuto. Absolutamente nada que ver, ni lo conozco al señor. Y ahora usted habla de los hechos en Hotel Las Américas. ¿Y qué va a hacer usted? Más de 30 muertos en su gestión en el trópico de Cochabamba, campesinos muertos acribillados por la DEA, por militares y policías. Candidato Tuto tiene un derecho a réplica de 40 segundos. Claramente va a proteger a Evo Morales, quien ordenó ejecutar a sangre fría en el Hotel Las Américas. Y eso le costó persecución y años de su vida a gente como Zvonko Matković, que está acá. Sobre eso está claro que le va a dar impunidad. Tratemos otra cosa. El país está cansado de los bloqueos. El país necesita criminalizar los bloqueos en el Código Penal. No es un derecho a la protesta. Estás privando de combustible, medicamento y alimento y debe haber resarcimiento civil de parte de los que organizan bloqueos para los bloqueados. ¿Vas a apoyar los bloqueos o vas a penalizarlos? 20 segundos, Andrónico. Las protestas son un derecho. Hay que resolverlos mediante el diálogo. Lo que no hizo el señor Tuto Quiroga, en vez de resolver los conflictos mediante el diálogo, siempre dispuso policías y militares contra la humanidad de los compatriotas en su gestión como presidente. Muchísimas gracias, candidato. Estamos en esta ronda de preguntas. Cada uno de los candidatos elige a quién preguntar. Ellos preguntan, tienen réplica y hay dúplica. Es el turno, por favor, de Eduardo del Castillo. Tiene 30 segundos para su pregunta. Elija a su candidato. Vamos a preguntarle a Andrónico Rodríguez, porque primera vez lo vemos en el debate. Andrónico Rodríguez, durante nuestra gestión en la lucha contra la violencia encontramos un país con 113 feminicidios, bajamos a 108, 95 y luego a 81 feminicidios. Hicimos bastante trabajo. Yo quisiera saber, Andrónico Rodríguez, ¿cuál es tu plan para combatir la violencia hacia las mujeres en nuestro país? Adelante. Bueno, muchas gracias. Eduardo, con lo guapo e inteligente que eres, creo que estás muy extraviado. Políticamente hablando, no es el lugar donde te encuentras. Yo no sé qué hace por ahí. Los adversarios políticos son estos. El pasado, que quiere volver a la presidencia. Cuando usted y yo fuéramos niños, nos han llevado a la pobreza, al desempleo y al hambre. O bueno, de repente estoy equivocado, tal vez son amigos, tal vez son de la misma línea política. Nosotros en la Asamblea Legislativa aprobamos varias normativas que son bajo conocimiento del órgano ejecutivo, precisamente a lo que usted plantea y pregunta, para que no se sienta ofendido.
Eduardo del Castillo tiene 40 segundos. Adelante para la réplica. Andrónico Rodríguez fue precisamente quien salió con la derecha diciendo que existían presos políticos en nuestro país, desconociendo a los muertos, de Sencata y Sacaba. Y precisamente no puede responder sobre los hechos de violencia en contra de las mujeres en nuestro país, porque ha manifestado públicamente que la ley 348, la ley que protege a las mujeres de violencia en Bolivia, es una ley antihombres. Yo no puedo manifestar ni describir cuál va a ser el futuro de nuestro país si esa persona llega a ser el presidente de las bolivianas y bolivianos. Cuál va a ser la situación de las mujeres en grado de vulnerabilidad de nuestro país. No necesitamos personas que pregonen el machismo en nuestro país. Necesitamos gobiernos que protejan a las mujeres en todo el territorio nacional. Candidato tiene 20 segundos en la dúplica. La ley 348 hay que mejorar para avanzar. Y usted sabe muy bien, Eduardo, como ministro, usted ha visto que la muerte de las mujeres son un número, un porcentaje más. Y en este momento es fundamental la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, y será pleno en nuestra gestión de gobierno. Muchas gracias, candidato. Recordamos que en base al reglamento, cada candidato puede tener máximo 13 consultas. Andrónico Rodríguez ya ha sido consultado por 3 otros candidatos, o sea que los otros candidatos deben elegir a otros para poder hacer su consulta. Es momento de Rodrigo Paz. Tiene, por favor, 30 segundos para su consulta. ¿A quién va dirigida? Al señor del Castillo, porque ya no le puedo dirigir a Andrónico y como se han piropeado, supongo que son del mismo equipo. Así que, señor del Castillo, con los 180 muertos de 20 años de gestión del MAS, ¿usted cree que el Ministerio de Justicia debe seguir adelante o debe ser eliminado? Rodrigo, seguro ustedes del otro equipo, no sé. Nosotros queremos decirle lo siguiente: hemos sido el único ministro de gobierno en la historia de nuestro país que ha ingresado y ha salido sin muertos durante su administración. Hemos realizado todos y cada uno de los trabajos al interior del Ministerio de Gobierno, precautelando la vida de todos y cada uno de los bolivianos. Y nos enorgullece ese trabajo, no solamente porque hemos ocupado ese cargo con la minoría en toda la historia de nuestro país. Nunca antes un ministro de Gobierno había ocupado esa cartera de Estado con tan solo 32 años de edad. Hemos sido el ministro que ha estado más tiempo de manera ininterrumpida en el cargo. Y todo lo hicimos pensando en las familias bolivianas. Lamentablemente sufrimos muchos conflictos, sufrimos muchos bloqueos. Andrónico Rodríguez decía que están con justa causa los bloqueadores en las calles mientras se quitaba la vida de 5 bolivianas y bolivianos. Lo que hicimos nosotros es actuar de manera pensante, no con el corazón, sino con un trabajo técnico y científico para que no se sigan perdiendo vidas como ocurrió en la época de tu padre. Tiene 40 segundos para la réplica. ¿A qué padre se ha referido? ¿No tiene padre? Andrónico, ¿tiene usted padre? No, su padre fue presidente. Sí, 0 muertos sociales, a diferencia de 20 años de la gestión del MAS. Yo le he hecho una pregunta muy puntual. ¿Usted va a eliminar el Ministerio de Justicia? No le he preguntado de qué equipo usted es, ni si es íntimo del otro señor de allá, sino va a eliminar usted el Ministerio de Justicia, que no ha podido resolver más de 180 muertos en 20 años de la gestión del MAS. Gracias, Rodrigo. Nos gusta, nos agrada que estén realizando nuestro plan de gobierno llamado Bolivia Primero. Nosotros hemos planteado la optimización del Estado. Actualmente tenemos 17 ministerios, 56 viceministerios. Queremos reducir a 12 ministerios y crear una nueva, el Ministerio de Comercio Exterior. Y precisamente en esa fusión está la fusión del Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Estamos escuchando a los candidatos. Bolivia Vota en este primer gran debate donde están presentes todos, los 8 candidatos. Entre ellos, en esta ronda se están preguntando. Es el turno del candidato Samuel Doria Medina. Tiene usted 30 segundos. ¿A qué candidato va su pregunta? Le voy a hacer una pregunta a Eduardo del Castillo. Eduardo, hablas de justicia, hablas de cumplimiento de la ley. Yo quisiera que nos expliques por qué el 28 de diciembre del año 2022 diste la instrucción de secuestrar al gobernador de Santa Cruz, elegido por el pueblo, Luis Fernando Camacho, y su único delito fue liderar una rebelión de todo el país contra el fraude. Adelante, candidato, por favor. Su respuesta. Samuelito creo que no conoce cómo se administra el Estado. Esto no es cuestión de hamburguesa y esto no es cuestión de cemento. Aquí es con derecho. Y si no conoce cómo se administra la justicia en nuestro país, no sabemos cómo va a ser una revolución en la justicia. Ese mandamiento de aprehensión lo ha emitido una autoridad competente que emerge desde el Ministerio Público o la Fiscalía, por si no lo entiende. Y ese mandamiento ha sido trasladado a un investigador de la Policía Boliviana y la Policía solo ha dado cumplimiento a lo que establece las normas y las leyes dentro del territorio nacional. Algo que lamentablemente no hiciste en el pasado cuando tu gobierno, cuando eras ministro en ese entonces, adjudicó a una empresa una contratación directa sobre el tema del litio sin pasar a una adjudicación pública. Quienes no cumplen las leyes, lamentablemente, son los de antes que quieren venir a robarle una vez más al pueblo boliviano. Felizmente, las chuquisaqueñas y chuquisaqueños el día de ayer nos comentaron cómo les robaron el patrimonio de las chuquisaqueñas y chuquisaqueños. Candidato Doria Medina, tiene 40 segundos, por favor, para la réplica. Con todo gusto. Bueno, está claro de que el que no entiendes eres vos. Producir hamburguesas genera miles de empleos en el país, genera actividad económica, genera vida. Creo que vos te ocupabas en lo contrario. Y también producir cemento ha generado recursos para educación, para que muchos jóvenes puedan ser profesionales. Entonces, estás evadiendo la respuesta de por qué secuestraste al gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no se cumplieron justamente las leyes y por qué ordenaste un secuestro? Esa es mi pregunta.
La 20 Constitución segundos. Política del Estado establece que la policía boliviana debe cumplir la Constitución, las leyes y hacerlas cumplir. Y precisamente ese mandamiento de aprehensión fue algo que ha determinado la justicia boliviana, y como la policía boliviana no delibera, ha dado fiel cumplimiento a lo que establecen las normas y estos mandamientos en la justicia boliviana. Gracias, candidato. Eduardo del Castillo ya ha recibido 3 preguntas, o sea que vamos avanzando con las consultas a otros candidatos. Es el turno de Pavel Aracena. Gracias. Ellos representan la vieja casta política que ha manejado el país 20 años. Y va mi pregunta para Manfred. Manfred, has expresado que vas a detener a Evo. ¿Alguna vez, por favor, los políticos viejos, digan el cómo? Siempre dicen el qué, nunca dicen el cómo. Así que, Manfred, te pido, por favor, digas específicamente cómo vas a detener a Evo. Bueno, no sé tu nombre, no te conozco, pero te voy a responder. Un operativo militar jamás pues se dice cómo lo vas a hacer. Nosotros tenemos inteligencia y sabemos cómo lo vamos a hacer. Si yo te digo cómo, seguramente él va a conocer el tema y no se va a poder hacer el operativo militar. Yo sé cómo hacerlo, y lo que le digo a la población boliviana: este señor tiene que estar preso, porque para empezar no ha cumplido con la ley, no ha ido a declarar cuando ha sido citado y tiene una orden de aprehensión. Y aquí tenemos que agarrarlo, y para eso tenemos nosotros como gobierno competencias sobre la policía, pero cuando rebasa el poder de la policía están las Fuerzas Armadas. Y hay operativos importantes para no, digamos, tener muertos o heridos. Sabemos cómo hacerlo, operaciones que se han hecho con el F-10, lo podemos hacer claramente, pero va a estar preso, yo les puedo asegurar. Gracias. Tiene derecho a réplica. 40 segundos, Pavel Aracena. Qué interesante. Así como no sabes mi nombre, tampoco sabes que las Fuerzas Armadas no tienen seguridad jurídica. Por eso estamos pidiendo un referéndum nacional. Qué pena. Los políticos son eso, siempre saliendo por la tangente, nunca saben cómo hacer específicamente las cosas. Gracias. No, para que tú sepas, la institución es la institución tutelar de la patria. Tiene la obligación de proteger a la población cuando rebasa la policía. Yo sé hacer bastantes operativos, y créeme que lo voy a hacer, y va a ser el primer día de mi gobierno este señor, aunque no creo que se va a escapar, pero lo tomaría yo preso. Muchísimas gracias. Es el turno en este momento del candidato Andrónico Rodríguez. Él tiene en este instante para realizar su pregunta. Usted elija al candidato, por favor. 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Mi pregunta para Samuel. Samuel, en su gestión de gobierno, ustedes a través de un decreto han privatizado, sin temor alguno, las empresas, dejando a muchas familias en las calles. ¿Quién ganó? Es usted. ¿Quién perdió? Las grandes mayorías. Ahora pretende hacer lo mismo, privatizar a través de un decreto a todas las empresas del Estado. Adelante, por favor, Samuel Doria Medina. 1 minuto para responder. Gracias, Andrónico. Me das oportunidad de comparar lo que yo sé hacer con lo que ustedes no saben hacer. A mí me tocó privatizar el ingenio azucarero Guavirá. Yo fui y les ofrecí a los trabajadores y a los productores. Les conseguí un crédito a los trabajadores, y los productores se consiguieron un crédito. Se compraron el ingenio azucarero de Guavirá, aumentaron su producción por 5 veces, producen energía, producen alcohol, producen ron. Son la explicación del dinamismo del norte cruceño. ¿Qué han hecho ustedes con el ingenio azucarero de San Buenaventura? Han hecho un ingenio donde no hay caña. No producen, 10 años con pérdidas. Eso es lo que han hecho ustedes. Ojalá pudiera haber más empresas como Guavirá donde los trabajadores y los productores sean dueños. Creo que te has equivocado de pregunta. Candidato, tiene por favor derecho. Le pregunto si va a segundos. privatizar o no. Usted habla con tanta vehemencia sobre lo que ha hecho, parece que es muy orgulloso de haber privatizado. En la gestión del MAS, Samuel, salieron aproximadamente 3 millones de compatriotas de la pobreza. En su gestión, de todos los gobiernos de la derecha de ustedes, del 85 al 2005, no salió ni uno. A excepción de uno, usted solamente salió de la pobreza y le fue muy bien. Bueno, ¿va a privatizar o no va a privatizar? Andrónico, han hecho tan mal las cosas en la economía que tú crees que alguien se quisiera comprar el ingenio azucarero de San Buenaventura, un ingenio que han hecho en el lugar equivocado, un ingenio donde no hay caña de azúcar, o van a querer comprar empresas que generan pérdidas y pérdidas. Por favor, se aplazaron. Bien, muchísimas gracias a los candidatos. De esta manera ha concluido la primera ronda de preguntas. Pero como le habíamos manifestado al inicio, esta, por la importancia del eje temático, va a tener 2 rondas de preguntas. Así que nuevamente comenzamos con Manfred Reyes Villa. Tiene derecho a hacer una consulta a alguno de los candidatos. ¿A quién elige? Con el mismo tema. Con el mismo tema. Derecho, democracia y justicia. Querido Samuel, tú sabes que para Samuel la pregunta, la parte fundamental del Estado es la soberanía de nuestra querida Bolivia. ¿Tú podrías decirle a Samuel, a Marcelo Claure, que no se entrometa en la política cuando estamos en plena elección y que insulte a los candidatos como lo acaba de insultar a mi candidato a la vicepresidencia, al candidato Juan Carlos Medrano, que le ha dicho Cambita Opa? Tiene 1 minuto, Samuel. Mira, Manfred, te quiero aclarar
que todas esas mentiras que se dijo, que había acuerdos, se ha aclarado a Marcelo Claure, no le interesa el litio. Pero, ¿por qué es importante inversionistas como Marcelo Claure? Yo le he preguntado, hace una semana le he dicho, ¿cuánto podrías invertir en Bolivia? Y él me ha dicho $1.000 millones de mis recursos. Y entre 5.000 y 10.000 millones de dólares del grupo económico al que pertenezco. Ojalá hubiera 10 Marcelos Claures que inviertan en el país, porque eso va a significar empleo, crecimiento económico, mejor educación, y ojalá que no haya más políticos que quieran ahuyentar la inversión extranjera en Bolivia. Somos el país que tiene la menor inversión extranjera, 0.1 del total. Por eso no crece nuestra economía. Tiene 40 segundos para la réplica. Te preguntaba que no se entrometa en la política nacional en plena elección, insultando a un candidato, esa era la pregunta, pero qué bien que me hablas de la inversión. Él trae 1.000 millones, dice, de sus recursos, y con su grupo económico 10.000 millones, para que veas que lo que le interesa es el litio. ¿En qué invertiría 10.000 millones en Bolivia? Hacer edificios, urbanizaciones, casas, tendría que ser el litio. Entonces ahí queda en evidencia el interés de un empresario privado por el litio, cuando el litio es de los bolivianos y en mi gobierno va a estar bajo el Estado y los bolivianos van a disfrutar de la riqueza del litio. Tiene 20 segundos para aclarar, Samuel. Yo he aclarado de que el litio se hará con una nueva ley, con el acuerdo de Potosí, para beneficiar a Potosí. Y está claro, Manfred, que con esa actitud a la inversión extranjera, te pareces mucho al MAS, porque el MAS ha ahuyentado completamente toda inversión extranjera en estos últimos 20 años. Muchas gracias, candidatos. Es el turno ahora de escuchar, bajo este eje temático, la segunda ronda de preguntas le toca al candidato Johnny Fernández. Tiene usted 30 segundos para preguntarle a quién, por favor. Bueno, estamos escuchando aquí piropos de amor, que hay robos en el Estado del anterior, de esta nueva gestión. La verdad es que el pueblo no quería escuchar eso, pero ya lo han develado. Y Manfred acaba de decir una verdad. El pacto secreto lo sabe Doria Medina. ¿A quién lo sabe a Doria Medina. Okay. Quiero hacerle la pregunta ahora a él. Firmó el pacto secreto en Boston, no en la reunión pública, sino en una reunión privada. ¿Candidato? Gracias. Johnny, ya te hemos aclarado en otro debate de que es pues un absurdo que digas que se invita a 100 personas a Boston, periodistas de todo el país, para hacer un pacto secreto. Si hubiera un pacto secreto, no invitaban a una representación tan grande del país. Y vos y el otro candidato que hablan de pactos secretos, sean más serios. Vos muestras unos papeles, el otro también muestra unos papeles. Hagan pues una denuncia, presenten los pactos secretos que según ustedes tienen. No hagan esta guerra sucia inventándose convenios, acuerdos. Eso no es correcto. Está claro de que como no tienen argumentos y como estamos adelante, tratan de atacarnos y atacarnos, pero por lo menos tengan un poquito de imaginación para atacar con cosas más razonables, más creíbles, no con inventos. Candidato, tiene usted 40 segundos, por favor. Entonces mintió Claure. Yo lo he visto en una red que él ha dicho que sí hubo un pacto secreto, primero. Segundo elemento, ya de prueba, Manfred también te ha cuestionado sobre el pacto secreto del negocio del litio. No le mintamos al país que aquí hay un negocio detrás, hay algo escondido, y es el negocio de querer vender, privatizar nuestros recursos naturales como es el litio y el gas. Eso es la verdad y la cruda verdad que tenemos en el país. Y ese pacto secreto, en unos días más, si no me dicen ustedes que lo firmaron, lo voy a develar al país con su firma de ustedes. Y no ha sido en esa reunión ampliada, sino ha sido en un lugar secreto. 20 segundos, por favor, Samuel Doria Medina. Ay, más ilógicas tus historias, Johnny. ¿Cómo va a estar Manfred si Manfred estaba invitado en Boston? Y ahora tú crees que estaba y se está peleando con Claure. No tiene lógica eso, ¿no? A ver, también usa un poquito mejor tu imaginación para atacar. Gracias, candidato. Nosotros no se puede, continuamos. perdón, Gabriela, sí. No se puede, candidato Fernández, mostrar ningún papel, eso lo vamos a dejar nuevamente establecido. Ningún papel, ninguna fotografía, absolutamente nada, por reglamento. Toda la participación es verbal y directa al candidato que le corresponda. Continuamos con Jorge Tuto Quiroga. ¿A quién va a hacer su consulta? Ricardo en Yayagua tenías razón. Me decías que en estos debates, ya creo que es el 80% mirando para atrás y nadie preocupado por ti, que cuando vas al mercado no te alcanza porque la inflación te devora el bolsillo. Y como te dije, te lo devora porque el Banco Central financia la gastadera y la robadera de 20 años. Se acabaron el gas, los dólares. Hay que parar la gastadera, hay que prohibir por reforma constitucional que el Banco Central financie al Estado. Manfred, en área constructiva, ¿estás de acuerdo con esa propuesta? Adelante, tiene 30. Es importante parar. Un minuto. Al poder, imagínate cuántos recursos económicos recibía el país, 6.600 millones de dólares por concepto de exportación del gas. Si hubiéramos explorado cuando teníamos 14.000 millones de dólares de reserva, imagínate, podíamos haber tenido el doble de recursos económicos y no estuviéramos en la situación de semejantes colas que la gente está sufriendo en todo el país. He recorrido desde una punta, desde Pando hasta Tarija, y realmente qué pena da la gente haciendo cola por la gasolina y poniendo en riesgo con el diésel la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tiene 40 segundos, Tuto.
Gracias, Manfred. Creo que es interesante ese aporte porque no se puede seguir sacando plata del Banco Central para financiar la gastadera y robadera de 20 años que te comen el bolsillo cuando vas al mercado. Hay que prohibir que el Banco Central siga financiando, poner en la Constitución o por ley de 2/3, porque cuando es por ley la cambian meramente por ley. Y en ese mismo espíritu de 2/3, Manfred, ¿te parece pertinente el designar una comisión que investigue lo que ha sido los 20 años de gastadera y robadera también por 2/3 del Congreso? Claro que sí que tiene que haber, pero además tenemos que institucionalizar el Banco Central. No puede seguir dependiendo de que todos los recursos los empiece a tomar el Banco Central y obviamente destinar a cualquier cosa, tapar todos los huecos de un gobierno. Entonces es importante la institucionalización de estas instituciones al servicio de la población boliviana. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno ahora de escuchar también en esta segunda ronda de preguntas al candidato Eduardo del Castillo. ¿A quién va a ir dirigida su pregunta? Tiene 30 segundos para formularla. Muchísimas gracias. Quiero dedicar esta pregunta a Samuel Litio. Le hemos dado la oportunidad que primero le pida disculpas al pueblo boliviano, que por su culpa hemos comenzado 20 minutos tarde y es una falta de respeto, no solamente a los candidatos, sino a la gente que nos ve en su domicilio. La pregunta es, ¿va a volver a gobernar Samuel Doria Medina con parte del gobierno de Yanine Áñez, con quien gobernó a partir de la gestión 2019? Un minuto, Samuel. Sería bien que aclares de que tu barra estaba trancando el paso y por eso no podía pasar. Pero bueno, cuando uno está arriba en las encuestas, todos lo atacan y de todo, y de nada. Decirte de que está claro de que yo no he gobernado con Yanine Áñez. Ya te he dicho en un anterior debate, si vos hubieras tenido alguna prueba, seguramente me hubieras metido preso o me hubieras secuestrado, como acostumbras. Pero no pudiste hacer eso porque yo en ningún momento fui parte de ese gobierno. Entonces, creo que es bueno que tengas claro de que en mi gobierno vas a tener que rendir cuentas por lo que has hecho con Luis Fernando Camacho, con Yanine Áñez, porque podían haberles hecho un juicio de responsabilidades, pero meterlos presos como han hecho con Yanine Áñez y con Luis Fernando Camacho un secuestro es fuera de la ley. 40 segundos. Samuel o Pedro, ya no sé si se lo niega 3 veces. Samuel ha cogobernado con Marcel Rivas, exdirector de Migración de Unidad Nacional, Marcelo Navaja, que estuvo involucrado en el robo de los respiradores, José Gabriel Espinosa del Banco Central y ex miembro de Soboce y trabajaba con Chapetón, ahora su candidata a la senaturía, Manuel Suárez, parte o vicecanciller en el gobierno de Áñez, ahora su actual asesor político, Giovanni Pacheco, ex gerente de Soboce, que también trabajó con Yanine Áñez, Arturo Murillo, una persona que ha sido sentenciada en Estados Unidos por robarle al pueblo boliviano cuando más lo necesitaban esos recursos. Se robaron la plata del pueblo, lo reprimieron y fue parte de su gobierno. Así, Pedro. 20 segundos. Bueno, yo soy responsable por mis actos, porque si vos asumes de que alguien me conoce, trabajó alguna vez, he trabajado con más de 10,000 personas, entonces yo también tendría que suponer que vos eres el que personalmente secuestraste a Luis Fernando Camacho y ahora pretendes que te den voto en Santa Cruz. Gracias, candidato. Samuel Doria Medina ya ha recibido 3 consultas. Avanzamos ahora con Rodrigo Paz Pereira. Tiene 30 segundos. ¿A quién va dirigida su consulta? Esta consulta a Tuto Quiroga. Primero que la pelea no sea de Manfred y Samuel parece de la Florinda con el doctor Girafales, grande como Claure y la bruja del 71. Tuto, ¿estás dispuesto a eliminar el Ministerio de Justicia que tanto perjuicio ha generado en Bolivia? Sí, Rodrigo, lo hemos dicho hace mucho tiempo, vamos a reducir dramáticamente los ministerios, los viceministerios también, pero vamos a ir más allá. En el presupuesto 2025, la gastadera en bienes y servicios es 10.600 millones de dólares. En inversiones, muchas de ellas en fábricas que no funcionan, en canchitas que no sirven de absolutamente nada, es de 4.000 millones de dólares. Antes se pagaba con el gas, después con los dólares que derrocharon y despilfarraron del Banco Central, ahora con la maquinita de emitir billetes del Banco Central que parece inofensivo y te deja sumido en inflación. Hay que ir mucho más allá del Ministerio de Justicia, que no va a existir, sino hacer un recorte de 25% de la gastadera en bienes y servicios e inversión, porque seguir gastando ese dinero con plata del Banco Central te pasa la factura de inflación. Nosotros vamos a acabar con la gastadera y la inflación. Rodrigo tiene 40 segundos para la réplica. Tuto, me has respondido con economía. Siendo presidente Rodrigo Paz, ¿me apoyarías en rebajar los impuestos por debajo del 10%? ¿Me apoyarías en rebajar los aranceles por debajo del 10%? ¿Me apoyarías a cerrar esa aduana corrupta y generarla pública o privada? ¿Me apoyarías en nacionalizar los autos chutos, ya que vamos a tener aranceles bajos, vamos a poder cambiar esos autos chutos por autos nuevos traídos por importadoras? ¿Me apoyarías en 0 arancel para la tecnología y la producción en Bolivia? Gracias, Rodrigo. El Ministerio de Justicia no va a existir, se para la gastadera, se recorta el gasto. En impuestos, cuando lancé la candidatura, hice la propuesta 10% al IVA, 10% utilidades, 10% al RCIVA, acabar con el impuesto de remisión a utilidades, base tributaria ancha, con aranceles bajos, con acuerdos de libre comercio. Lo he explicado, lo vamos a hacer como presidente. Es el turno, por favor, de Samuel Doria Medina. Candidato, usted tiene 30 segundos para realizar su consulta. ¿A qué candidato, por favor? Dígale al país. Le voy a preguntar a Andrónico Rodríguez.
de todas las mentiras que según ustedes en 20 años han resuelto todo, quisiera que nos expliques por qué dicen que se ha beneficiado a los indígenas cuando con los interculturales se han entrado a las tierras de los pueblos indígenas y han favorecido desde el Estado a toda la gente que ha hecho los avasallamientos. Un minuto, candidatos. Bueno, para su información, Samuel, yo no fui viceministro, no fui ministro, no fui vicepresidente o presidente. Fui dirigente y militante. Así como usted dice, yo no me hago cargo de los hechos de las segundas o terceras personas. Pero bueno, acusa a los interculturales. Los interculturales están constituidos de hace más de 20, 30, 40 años atrás. A nombre de esta organización, algunos otros grupos se organizan de manera criminal sin reglas. Sin duda, eso tiene que ser aplacado con todo el peso de la ley. 40 segundos, candidato Samuel Doria Medina, réplica. Bueno, me agrada que reconozcas que los avasallamientos son hechos por una parte de los interculturales que quieren entrarse a tierras de los pueblos indígenas y de otras personas para después venderlas o alquilarlas o para producir coca. Eso también reconoces de que hay avasallamientos para entrarse a las tierras a producir más coca en el país. 20 segundos, candidato Andrónico. Samuel, no son interculturales, son otros grupos de personas que se organizan a nombre de interculturales. Eso es muy distinto. Y aquellos tienen que, obviamente, ser sancionados con todo el peso de la ley. Bien, muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, es momento de Pavel Aracena. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. ¿A quién? Gracias, a Johnny Fernández. Pero antes quiero decirles, ¿en serio hay gente que va a votar por todos estos señores? 25, 30 años en lo mismo. Eso es lo que más me preocupa. El masismo le ha hecho daño a la mente de muchos bolivianos pensando en votar en toda esta gente. Johnny, nosotros vamos a transformar el Ministerio de Justicia en Ministerio de la Religión y la Familia para luchar contra la crisis de valores. ¿Crees que hay crisis de valores en Bolivia? Tiene un minuto, Johnny. Muchas gracias. Sí, claro. Tenemos que respetar nosotros los derechos humanos, los valores de la familia, los valores que tenemos en las instituciones, como también tenemos que hacer respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos que habitan y que también vienen y necesitan respeto, seguridad jurídica y el derecho a trabajar. Por eso es que creo que es importante en esta oportunidad decirle a todos ustedes, valores por encima de cualquier interés político. No se puede seguir hablando de lo que están hablando, robos, ya engaños, por el otro lado transfugio. Eso es lo que le ha hecho daño a la democracia. Eso es lo que el ciudadano ya está cansado. Porque todos los días dicen somos nuevos. No, que nosotros no somos culpables. Como si aquí se tapara la hoja y no pasó nada. Son corresponsables de lo que pasó. Hay robos, dicen ellos. Hay transfugio y ahí lo estamos viendo que eso no es lo que quiere el país. Gracias, candidato. Pavel Aracena tiene 40 segundos para la réplica. En la defensa del Estado de Derecho, puntualmente, dame 2 medidas que vas a tomar. Inmediatamente lo que hay que hacer es respetar los derechos humanos a través de una nueva constitución política del Estado. Hacer reformas a fondo. Porque aquí lo que estamos viendo es que el poder ejecutivo a través de un ministerio como el de Justicia estaba por encima de otros poderes. Hay que reformar y hay que hacer respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Y creo que eso pasa ya por cambios profundos que se deben hacer. Muchísimas gracias. Continuamos en esta segunda ronda de preguntas sobre el primer eje temático y estamos ya con el candidato de acuerdo al sorteo, Andrónico Rodríguez. Tiene 30 segundos para preguntarle a quién, por favor. Pregunta a Tuto. Tuto, el Estado de Derecho es la sujeción a la ley tanto de gobernantes y gobernados. Lo que usted no hizo en su gestión de gobierno, se pasó por encima. En vez que la presencia de Estado sea con obras y proyectos, fue con policías y militares asesinando y acribillando a campesinos en la región del Trópico. ¿Hará lo mismo ahora en su gestión de gobierno? Andrónico, la sujeción al Estado de Derecho también conlleva combatir la criminalidad. La coca que tanto te gusta defender del Chapare, no la de Yungas, que es legal, milenaria y tradicional, la del Chapare, los informes que ustedes publicaban, incluyendo cuando eras el tercer hombre del país, aunque te lo niegas, durante 5 años con Arce eras el tercer hombre del país, eras el lugarteniente de Evo Morales, ahora pretendes que eso no sucedió, que recién apareciste. Esa coca del Chapare se va al narcotráfico. La ley 906 legalizó la producción de cocaína, por eso llegan acá Marcet, por eso llega PCC, por eso llega Bermelo. Eso alimenta la criminalidad. Conmigo, Andrónico, y tu jefe Evo Morales lo sabe, no va a haber narcotráfico, va a haber seguridad para las familias bolivianas contra la criminalidad que han alentado, fomentado y que lo siguen haciendo con la cocaína que se produce desde el Chapare. 40 segundos, candidato Andrónico. Tuto, le digo algo de geografía. El Chapare es de los pies de Cristo hasta Villa Tunaria. Chinaota es Tiraque, Chimoré y Vigarzama entre Ríos es Carrasco. Y no es solamente Chapare, Chapare. Ahora, va a ser como hizo el 2002 en su gestión de gobierno con la región del Trópico de Cochabamba, disponiendo policías y militares con resguardo de extranjeros en contra de los campesinos, porque no fue en contra de los grupos criminales. En tu gestión, más de 30.000 hectáreas de coca y criminales al acecho. ¿Va a hacer lo mismo en esta nueva gestión? 20 segundos.
Andrónico, qué bien que lo recuerdas. Reducimos 80% de la producción de cocaína que venía del Chapare. Garantizamos el libre tránsito. Derrotamos en gran medida al narcotráfico. Por eso tú y tu jefe no me quieren. Pues prepárense porque Bolivia va a ser un país libre de la cocaína que ustedes fomentan tanto. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los candidatos por participar en este primer bloque temático. La consulta que nosotros le realizamos en base al eje temático Derechos Humanos y Protección Social. Vamos a comenzar, y de acuerdo al orden, obviamente, del sorteo correspondiente en esta segunda parte, con el candidato, por favor, Eduardo del Castillo. Candidato, tiene usted 2 minutos precisamente para su propuesta. Buenas noches nuevamente a todo el pueblo boliviano. Queremos decirle que en materia de derechos humanos y poblaciones vulnerables, los otros candidatos que se encuentran a nuestros extremos no tienen nada que ofrecer al país, no tienen nada que ofrecerle a las madres solteras. Nosotros tenemos un plan de gobierno que se llama No Está Sola. Que estos empresarios no puedan desvincular a aquella mujer que se hace cargo de las niñas y niños que están bajo su cargo. Que no puedan desvincular a aquella madre que va a pelear y luchar sola. Eso también es pelear por los derechos humanos. No solamente hablar de los derechos civiles y políticos, sino de los derechos económicos, sociales y culturales. Y es por eso que el movimiento socialismo creó la renta de dignidad beneficiando a más de 1.3 millones de habitantes. Creó el bono Juancito Pinto beneficiando a más de 2.3 millones de niñas, niños, jóvenes en todo el territorio nacional. Se creó el bono Juana Zurduy beneficiando a mujeres, madres embarazadas, pero también a las niñas y niños para que reciban su primera alimentación. Este gobierno del movimiento socialismo ha hecho bastante por las clases populares. Evidentemente, para estos señores que se encuentran a mi izquierda y a mi derecha, son personas que nunca van a invertir en la salud, no van a invertir en la educación, no van a invertir en programas y en proyectos, porque no quieren ver a su hijo que está en casa en los mismos colegios que estudiaron sus hijos. Ellos estudiaron en el exterior, ellos estudiaron afuera, ellos tuvieron una oportunidad que las grandes mayorías que nos están viendo en su domicilio, en su casa, no las tienen. Hemos trabajado bastante con los pueblos indígenas, con las madres, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, pero aún falta mucho por hacer. Por eso, el movimiento socialismo ha traído un nuevo equipo de trabajo, nuevas ideas, con una nueva visión de país, para no volver al pasado, pero tampoco saltar al vacío con personas que no tienen una propuesta. Para nosotros, del movimiento socialismo, decimos Bolivia primero. Gracias, candidato. Estamos hablando de derechos humanos y protección social. Es momento de conocer la propuesta de Rodrigo Paz Pereira. Tiene 2 minutos. Bolivianos, bolivianas, yo he recorrido 230.000 kilómetros, más de 220 municipios. He visto de cerca, a diferencia de los que están, como dice el de aquí al lado, van en... Hemos visto los problemas de salud, educación, seguridad ciudadana, violencia extrema con la mujer, niños, discriminación en el sector campesino, estos que dicen ser los que protegen el abuso que se ha hecho con el sector. Este es el estado tranca. Si no robaran tanto, alcanzaría la platita. Nosotros vamos a estabilizar la economía de la gente y acabar con este estado tranca. Don Marcos Morales, comerciante, me pidió, Rodrigo, yo quiero generar empleo, dame crédito barato, bájame por debajo del 10% los impuestos, bájame por debajo del 10% los aranceles, cerrame esa aduana corrupta que no hace más que pedirme coimas, plata, mancagastos que no hacen más que robar, y pide él que le permitan ser formal, pero que formal sea baratito en Bolivia. Y aparte de eso, hemos hablado sobre el 50-50, cómo con el 50% del presupuesto general del Estado, 50% va a ir a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana. Hoy día salud concentra el gobierno nacional 30.000 millones de bolivianos, se lo queda solito el gobierno nacional. En educación se quedan 30.000 millones de bolivianos también, lo que estamos proponiendo 50-50, 15.000 millones para salud a los departamentos, 15.000 millones en educación de bolivianos para salud y educación. Con eso vamos a generar educación para la familia, salud para la familia, seguridad ciudadana para la familia, una Bolivia más educada, fuerte y segura. Con el capital Lara le vamos a meter duro a la corrupción que hoy día se ha robado de esos 30.000 millones de bolivianos en salud, 3.000 millones se han robado en corrupción. Eso vamos a cortar cuando seamos gobierno. Muchas gracias, candidato. Es el turno de escuchar a Samuel Doria Medina, por favor, en torno a la consulta que planteamos sobre este eje temático. Su respuesta y propuesta. Somos el único partido que tenemos una propuesta que se ha difundido sobre educación y salud. Me voy a concretar ahora a hablar de 2 de los grupos más vulnerables. Primero, las mujeres. Somos el país con el mayor índice de feminicidio. Yo tengo una propuesta concreta de 3 puntos para reducir los feminicidios. Primero, atacar el problema del consumo excesivo del alcohol, porque el consumo excesivo del alcohol va de la mano de la violencia contra las mujeres. Segundo, que sea un elemento fundamental en la educación desde los niños, el que no se debe tocar a las mujeres y debe respetárselas. Y tercero, utilizar un método que ha funcionado muy bien en la Argentina. Cuando hay alguna agresión contra una mujer, ponerle al agresor un cintillo en el pie para que se anuncie cuando se acerca a menos de 100 metros. Y de esa manera la policía pueda acudir. Y segundo, otra población muy vulnerable, los indígenas en nuestro país.
Se ha hablado mucho estos 20 años, se han hecho algunas cosas simbólicas que hay que reconocerlas, pero no se les ha dado una inclusión económica. Yo sé cómo hacerlo, yo vengo trabajando muchos años con emprendedores y yo considero que también la gente que trabaja en el campo son emprendedores. Y yo los voy a colaborar para que tengan un capital semilla para crecer, para tener primero una empresa pequeña, después una mediana y por qué una grande. Sé que además necesitan capacitación y sé cómo hacerlo y he logrado que hayan miles de nuevos emprendedores en nuestro país. Entonces habrá la inclusión económica en el campo que no ha habido en estos años. Gracias, candidato. Continuamos conociendo las propuestas. Esta vez es el turno de Pavel Aracena. Tiene 2 minutos. Gracias. Nuestro plan es Dios por delante y quiero agradecer a Samuel por describir lo que va a ser nuestro Ministerio de la Familia y la Salud. Gracias, Samuel. Somos audaces en el tema de la mujer. Más de la mitad de los hogares de este país son administrados por mujeres. En ese sentido haremos cosas bien concretas. 3.000 millones de dólares de bolivianos de los contratos que hace el gobierno en bienes y servicios irán a licitaciones para empresas constituidas por mujeres. Les vamos a ayudar a que mantengan los hogares de los bolivianos. La segunda medida, las empresas constituidas nuevas por mujeres no van a pagar impuestos los próximos 5 años. Y los jóvenes lo mismo. 3.000 millones de bolivianos irán a licitaciones de empresas entre jóvenes menores de 25 años. Y también las empresas nuevas constituidas por jóvenes menores de 30 años tampoco van a pagar 5 años impuestos. Sobre la educación, vamos a llenar este país. Todos los maestros del área rural tendrán internet satelital y su panel solar. Necesitamos incluir en la currícula, y lo haremos, 2 materias. La primera materia, inteligencia artificial, y la segunda, técnicas de investigación. El masismo quería generar generaciones de niños tontos. Nosotros no. Los queremos inteligentes y bien preparados. En el tema de la salud, vamos a hacer la mayor reingeniería del sistema de salud de la historia. Implementaremos audaz y agresivamente la telemedicina para cubrir el 100% del territorio nacional en menos de 8 meses. Estamos avanzando y nuestras propuestas son serias, claras y concretas. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno ahora de escuchar también su propuesta en los próximos 2 minutos del candidato Andrónico Rodríguez. Muchas gracias. Derechos humanos y población vulnerable. Yo nací y crecí en una comunidad muy pobre. Sé cómo se sufre en una comunidad donde no hay ni siquiera una posta de salud. Estudié en aulas de adobe que eran 3, kinder, primero, segundo, y un solo profesor que enseñaba en quechua. Sé trabajar en la tierra y sabemos cuando las condiciones logísticas o de la carretera o del camino es precaria para llevar productos a la ciudad. Una época de infancia muy pobre, una época de infancia muy lamentable, hambre, pobreza. ¿Quiénes eran gobiernos? Que la juventud lo sepa. Señor Doria Medina, señor Tuto Quiroga. Ellos eran presidentes en toda esta etapa de mi infancia y de mi adolescencia. Lo que nosotros queremos hacer precisamente es defenderlos. Que muchas generaciones de mi época no vivan en la misma situación, profundizando el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, generando las mejores condiciones en las comunidades más recónditos de Bolivia. No es posible a estas alturas también todavía algunas comunidades se encuentran en la misma situación cuando en su gobierno de Samuel y Tuto prácticamente estaban sumidos en hambre y por supuesto, pobreza. Este 17 de agosto se decide 2 opciones. El pasado, que representa el fracaso, y el futuro, que representa el cambio y, por supuesto, renovación total de la política. Vamos a estar a la altura de la exigencia de estos nuevos tiempos, profundizando los programas sociales y respetando los bonos sociales que dieron resultados en nuestro país. Muchísimas gracias, candidato. Nosotros estamos hablando en este eje temático de derechos humanos y protección social. ¿Cuál es la propuesta de Manfred Reyes Villa? Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Estamos hablando de derechos humanos y poblaciones vulnerables. Qué importante es en el país elevar el índice de desarrollo humano. Pero no solamente aquí hablar de teoría. Yo he logrado elevar el índice de desarrollo humano de Cochabamba y ha sido calificada por el PNUD, pese a que teníamos menos recursos que otras ciudades, hemos sido la primera ciudad en desarrollo humano. Eso es hacer gestión, esos son los resultados que es tan importante. Pero recorriendo el país, desde Cobija, desde Pando hasta Tarija, realmente he visitado poblaciones que no viven en pobreza, viven en miseria. Las Piedras, Esperanza, por ejemplo. Realmente he visto, y de lo que más hablan es de la salud. Y la salud, por eso es que hay que destinar el 10% del presupuesto general de la nación para la salud. Pero es más, creo que es importante hoy una transformación importante que nosotros vamos a desarrollar en la transformación de poder lograr la transformación territorial, que será aparte del 50% que se reparta a los municipios. Vamos a descentralizar totalmente, hay que cambiar el sistema de salud para que las alcaldías se hagan cargo del primero o segundo nivel, pero también con los ítems para pagar la deuda social de los ítems, igual a las gobernaciones, tercer nivel, para que ellos se hagan cargo de los ítems y de pagar los salarios. Pero además, estas provincias van a tener
aparte de esos recursos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para apalancar recursos, para hacer hospitales y para dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Es importante para eso tener los recursos. Y nosotros vamos a tener, sin prestarnos, 10.000 millones de dólares, ¿para qué? Para elevar el índice de desarrollo humano de la ciudad. Y tenemos que institucionalizar cargos como la Caja Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar. Vamos a escuchar la propuesta del candidato Johnny Fernández. A continuación, 2 minutos sobre derechos humanos y protección social. Adelante, candidato. Bueno, este es un punto muy importante que todos los ciudadanos esperan respuestas concretas. Nosotros que tenemos experiencia y la sufrimos con este traspaso de competencias que nos han dado las alcaldías, las gobernaciones, pero sin recursos económicos no se puede hacer gran cosa. Por eso es que en nuestra propuesta decimos nosotros que vamos a reducir ya el gasto que tiene el aparato estatal. Y vamos a disminuir esos recursos para traspasarlo a la salud, a la educación y a la seguridad. ¿Por qué? Porque ya no hay IDH. Y supuestamente el IDH era para sostener ya programas y proyectos en salud, en educación, pero sobre todo en seguridad ciudadana. Una cosa importante que queremos decirles de que la digitalización en el sistema de salud, como también en la educación, es importante. El acceso a la tecnología para nuestros niños, para nuestra familia, le da mejores condiciones de servicio. ¿Por qué? Porque cuando van a un hospital no tienen historias médicas. Segundo, podés hacer atención a distancia, ya con consultas a distancia. Tercero, tenés que dar equipamiento, tenés que dar también personal. El Ministerio de Salud ya es el que acapara y distribuye discrecionalmente los recursos humanos donde a veces no se necesita. Pero la carga laboral, la carga social que tenemos que nosotros asumir como alcaldía ya no aguanta. Por eso es que esa descentralización con competencias bien marcadas en salud, en educación y en seguridad ciudadana tiene que ser una de las prioridades para nosotros. Otra cosa importante es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana también tiene que ver con tecnología, cámaras de vigilancia que hemos puesto también en nuestra gestión en las unidades educativas. También hemos apoyado con seguridad en convenios que hemos hecho para cámaras de vigilancia en toda la ciudad. Otra cosa importante, el uso de la tecnología no debe ser una prioridad de las capitales, sino de todo el territorio nacional para seguridad, para educación, para salud, que tanto se necesita hoy en día. Candidato, muchísimas gracias. Es momento de escuchar la propuesta de Jorge Tuto Quiroga en torno a derechos humanos y protección social. Tiene 2 minutos. Gracias. Propuestas hacia adelante. Algunos, como no las tienen, en medio de su propuesta tienen que insultarnos. Así estamos. Respeto a los derechos humanos con una Defensoría del Pueblo como la que establecimos con Ana María Campero, que defienda a los ciudadanos y no que apañe las violaciones del gobierno de turno. Segundo, salud y educación. No solo priorización, digitalización, sino autonomía total. La salud y la educación van a pasar a los gobiernos regionales y locales para que la asignación de los recursos y los ítems y la adjudicación de bienes y servicios estén en manos de la gente que tú eliges directamente y que te responde a ti, que no venga del centralismo, que no venga de lejos. Esa provisión de salud y educación descentralizada hace que 62%, como lo hemos mostrado, de los recursos pasan a los gobiernos que tú eliges, que te van a dar la seguridad de que tú sabrás quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos sin adoctrinamiento. Y adicionalmente a eso, la propuesta clave, hay que parar la inflación. La inflación es la que más golpea a los grupos vulnerables. La gente que va al mercado llena la mitad de la canasta, la carne se ha vuelto un lujo, el pollo una extravagancia, porque la inflación está disparada y sigue subiendo. No hay dólares para comprar medicamentos. Eso es lo que tiene a la gente angustiada. La primera misión es el programa de estabilización internacional en la próxima gestión para aplastar la inflación, que vuelvan a circular los dólares, que no tengamos colas de diésel y gasolina. Ese es el programa internacional que te garantiza que la platita en tu bolsillo te alcance, porque la gente que más sufre es la que menos tiene ante la inflación galopante y desbocada. Y finalmente, lo que le dije a Rosemary en Potosí, me habló del PLANE, un programa específico de apoyo a madres solteras que son el grupo más desgarradoramente vulnerable y que tendrán el apoyo de su gobierno cuando estemos allí. Muchísimas gracias, candidato. Hemos escuchado en este momento y hasta este momento las propuestas, Gabriela, de todos y cada uno de ellos sobre derechos humanos y protección social. Comienza nuevamente esta ronda de preguntas que hace la esencia del debate. Vamos a comenzar con usted, por favor, Rodrigo Paz. Vamos a recordar que tienen exactamente de aquí en adelante 30 segundos para preguntar, luego 1 minuto para responder, 40 segundos para la réplica y 20 segundos para la dúplica. En lo ideal, si ustedes pueden utilizar estos tiempos sin la intervención de nosotros, mucho mejor para ser más llevadero y por supuesto que la gente pueda escucharlos. Adelante, Rodrigo. ¿A quién pregunta, por favor? Pregunta para Andrónico. ¿Vamos? Andrónico, en los debates del Parlamento, tú me has escuchado hablar del 50-50 muchas veces. El presupuesto de este año para educación son 7.458 millones para todos los departamentos del país. En la propuesta del 50-50 vamos a ponerle 15.000 millones de dólares de bolivianos a todo el país en educación. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, Rodrigo, no podemos aventurarnos a apresurar en tema del pacto fiscal 50-50, 60-40. Se requiere efectivamente un diagnóstico y una radiografía total en tema de nuestros recursos totales del Estado. Pero bueno, este tema es fundamental, sin duda, para todos los bolivianos y bolivianas y los 3 niveles de gobierno.
Requerimos efectivamente realizar de manera muy responsable este diagnóstico para plantear, de acuerdo a los resultados, tanto el gobierno, departamento, municipio y las universidades puedan responder a la altura con objetivos y resultados el gasto o los recursos que administran. Rodrigo, 40 segundos. Muy bien, está claro que no estás de acuerdo con el 50-50 ni desarrollar las autonomías en el país para que puedan tener salud, educación en decisiones regionales. Te hago otra pregunta entonces. En tiempos de crisis la mujer se vuelve un centro fundamental en las empresas. De cada 10 empresas en Bolivia, 8 empresas son familiares y el 70% de las mujeres son centrales. ¿Estarías de acuerdo de ser presidente Paz y tuvieras tú una representación parlamentaria de apoyarnos para crear el salario universal de la mujer que está en nuestro programa de gobierno para apoyar a la producción a la mujer boliviana? Por supuesto que la mujer en nuestro país y en la familia es el centro y fuente de vida. Se quieren normativas y, por supuesto, el apoyo integral desde el nivel central. Gracias, candidato. Continuamos avanzando. Es el turno de Samuel Doria Medina. Puede hacer una consulta de 30 segundos. ¿A quién va dirigida? Gracias. Le voy a preguntar también a Andrónico. ¿Te has explicado, Andrónico, por qué, si tú dices que todo han hecho muy bien, hay que continuar los 20 años, por qué 90% del país está en contra de las opciones que tienen que ver con el movimiento al socialismo y con todas sus divisiones? Esa cantidad de gente va a votar en contra, no porque lo han hecho muy bien. ¿No te das cuenta de eso? Andrónico tiene un minuto. Bueno, Samuel, tú representas el pasado, por lo tanto, lo que ha fracasado es un hecho. En tu gestión, nuevamente reitero, en su gestión del gobierno de la derecha neoliberal del 85 al 2005, no salieron un solo compatriota de la pobreza. Niños, niñas, 38% en situación de desnutrición crónica. La pobreza por encima del 60%, extrema pobreza más del 30%. En tiempos del Estado plurinacional se redujeron a la mitad. Salieron más aproximadamente 3 millones de compatriotas de la pobreza. Lo que ustedes representan está claro. El pasado, lo que ha fracasado, corrupción, gastos reservados y masacre. Samuel tiene 40 segundos para la réplica. El pasado o el presente no tiene que ver con el color del cabello, tiene que ver con las ideas. Y el problema de ustedes los masistas es que han aplicado en estos 20 años ideas del pasado, ideas fracasadas. Y mis propuestas son para el futuro, para apoyar a los emprendedores. Entonces no creas que por ser joven y estar comenzando en la política, ya automáticamente eres lo nuevo, eres lo mejor. Si tienes ideas viejas, no vas a tener ningún respaldo, como te muestran todos los estudios de opinión que hay en nuestro país. Andrónico tiene 20 segundos. Reitero, Samuel, ustedes representan el pasado. Tuto, Samuel, son sociedad anónima, son lo mismo. Nosotros somos la renovación, el futuro. Por tanto, vamos a promover el cambio de manera estructural en nuestra patria. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno ahora de que usted plantee su pregunta. El candidato Pablo Aracena tiene 30 segundos, por favor. ¿A quién va su pregunta? Gracias, mi pregunta va a Samuel. Pero quiero decirle a todos los colegios profesionales de Bolivia, nuestra propuesta es basta de faltarle respeto al profesional boliviano. Es por eso que todos nuestros planes y proyectos han sido elaborados por bolivianos. Quiero preguntarle a Samuel, ¿no te ha dado vergüenza ir hasta Boston a recoger planes elaborados por americanos, por Harvard, por gente que no nos conoce? ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza ir a ninguna parte para escuchar ideas nuevas sobre cómo solucionar la crisis económica en las que nos han metido los gobiernos de estos últimos 20 años. Si no te han invitado a Harvard, lo siento, creo que es útil que vayas a Harvard o a cualquier otro lado donde hay gente con la que se pueda debatir ideas de cómo resolver los problemas. El plan que nosotros tenemos, el plan de 100 días carajo, lo hemos hecho entre bolivianos y lo vamos a aplicar los bolivianos. Pero eso no significa que no escuchemos, que no debatamos, que no podamos escuchar ideas en cualquier parte del mundo para resolver los problemas que tenemos los bolivianos. Si se puede enriquecer nuestros planes, nuestras ideas, bienvenidas, y no me avergüenza ir a ninguna parte. 40 segundos, Gracias. adelante. Mañana en mis redes voy a mostrar un video exactamente con las mismas palabras de Evo Morales, justificando por qué se hacían los planes y proyectos en Cuba, Venezuela y en países terroristas. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? 20 segundos, Samuel. No compares manzanas con peras, ¿no, Pavel? A ver, un poquito más de imaginación. A nosotros, a 100 bolivianos, nos han invitado a un seminario en la Universidad de Harvard para hablar sobre la crisis boliviana. No es lo mismo que ir a Cuba a recibir instrucciones. Por favor, ubícate. Gracias, candidato. Continuamos. Esta vez es el turno de Andrónico Rodríguez. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. ¿A quién irá dirigida? La pregunta es para Tuto. Tuto, en mi gobierno se respetará los derechos humanos de manera plena. El año 2020 se han masacrado a compatriotas en Sacaba y Sencata. Ustedes fueron parte de todo este grupo que tomaron por la fuerza. Usted en su gestión
¿Cómo lo ve? ¿Considera masacre, sí o no, lo que pasó en Sacaba y Sencata? Andrónico, masacre y ejecución extrajudicial es lo que pasó en el Hotel Las Américas, sentenciado por la Comisión Interamericana. En Sacaba y en el Chapare, muchos efectivos, incluyendo el oficial Andrade, que te pone nervioso, fueron victimados en defensa del narcotráfico. Nosotros hemos combatido y vamos a combatir el narcotráfico. Pero como has tocado el tema, a ver si ahora en tu réplica dices qué vas a hacer con el informe de la Comisión Interamericana que está en puertas de la Corte de San José respecto a atribuir responsabilidades a gente que ha ejecutado y que le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en Cuba. Tienes que tomar posición sobre ello y de paso cuando repliques revisa los datos del censo y vas a ver que la pobreza en 92-2001 bajaba 1,4%, después con gas bajaba 1,2%. Infórmate un poquito para hacer preguntas. Está claro que fueron corresponsables. Sus manos están manchadas de sangre, Tuto. El país que lo sepa. Y estás también desconociendo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Fue masacre, sí o no? ¿Vas a desconocer lo que CIDH vino a Bolivia y dijo que fue? Andrónico, infórmate bien. Lo que la Comisión Interamericana ha establecido y está en la Corte de San José es la ejecución extrajudicial dictada por tu jefazo Evo Morales, a quien vienes a defender, y el próximo gobierno va a hacer que se dé justicia para aquellos que perpetraron esa atroz matanza. Los candidatos se preguntan entre ellos sobre derechos humanos y protección social. Es el turno de Manfred Redesvilla, por favor. 30 segundos su pregunta, Manfred. ¿A quién va dirigida? Andrónico, yo de presidente voy a impulsar leyes bastante profundas en torno al abuso a los niños y niñas violadas. Han sido este 2024 2.700 niños y niñas violadas. ¿Cuál sería, en caso que tú tuvieras que dar la máxima pena, qué pena darías a un violador de esta naturaleza? Adelante, candidato, un minuto. Máxima pena, Manfred. En estos 5 años, como presidente del Senado y como senador, hemos promovido más de 100 proyectos de ley en protección de los niños, niñas en tema social. Por supuesto, se ha promovido con mayor responsabilidad y hechos o delitos, como usted menciona, tiene que estar sancionado con todo el peso de la ley. Candidato. ¿Y si se tratara de Evo Morales, sería igual el castigo, la pena máxima, 30 años? ¿O podrías tomar otras medidas, como por ejemplo una castración química? En nuestra gestión vamos a hacer respetar las normas, las leyes contra todos los delitos que se cometan. Bien, continuamos entonces con las consultas entre candidatos. Es el turno de Johnny Fernández. ¿A quién va dirigida su consulta? Vamos a dirigirle a Tuto. A ver, estamos hablando de tecnología porque él hace énfasis de que hay que tener tecnología en la salud, en la educación, seguridad. Nosotros acá en Santa Cruz hemos implementado un programa de poder tener tecnología en los centros educativos. Hemos dado computadoras, herramientas tecnológicas que tienen acceso. En tu gobierno, primero quería decirte, podías entregar computadoras a todos los alumnos de Bolivia. Tuto tiene un minuto para su respuesta. Vamos a hacer, Johnny, tecnología bien hecha, no con blef, no con mentiras. Aquí hicieron un montón de fábricas que no sirven para gastar y robar, incluyendo Quipus. Me están mirando, están en su casa. ¿Tiene alguien teléfono Quipus? No, eso fue para seguir robando. Vamos a hacer tecnología de verdad y digitalización profunda, haciendo de Bolivia un centro de criptominería, que la energía se vuelva valor, haciendo del altiplano un lugar de zonas francas para hacer baterías de litio e instalar centros de inteligencia artificial y centros de datos en todos los elefantes azules que hicieron en Orinoca, que hicieron en Parla Sur. Están bien ubicados en lugares altos, fríos y secos, ideales para que la Bolivia tecnológica tenga esos centros de inteligencia artificial y de datos. Y el responsable de esto va a ser el vicepresidente Juan Pablo Velasco, el emprendedor tecnológico más exitoso que ha tenido Bolivia este siglo. Johnny tiene 40 segundos para Me alegra que vaya por la línea donde estamos nosotros aplicando en este gobierno municipal, que hemos entregado más de 22.000 computadoras, internet gratuito para todas las aulas. La pregunta solamente es, ¿a cuántos niños de primaria, secundaria vas a beneficiar con estas herramientas tecnológicas a nivel Bolivia? A todos, Johnny, porque parte de la propuesta de tecnología y digitalización es entender que ese satélite que da vueltas Tupacatari de China no sirve. Vamos a usar satélites suborbitales de Starlink para tener Wi-Fi gratuito y conectar a todos los colegios y a todas las poblaciones con el Internet, porque conectividad es futuro. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, porque estamos sobre este eje temático y realmente se están preguntando sobre la base del mismo, derechos humanos y protección social, la consulta que va a realizar el candidato Jorge Tuto Quiroga. Tiene 30 segundos. ¿A quién su pregunta, Tuto? A Rodrigo Paz, en aras de mirar hacia el futuro. Bolivia va a tener un congreso diferente, va a haber varias brigadas parlamentarias. Me parece imperativo recuperar el espíritu
que mucho se critica, pero que ayudó a Bolivia a tener instituciones confiables. Mariscal Andrés de Santa Cruz fueron pactos que por 2/3 permitieron construir instituciones, incluyendo la del Corte Electoral. Pido a Rodrigo si va a respaldar esa remoción del espíritu de institucionalidad. Un minuto, candidato. Está claro que Andrónico no va a respaldar el 50-50 ni tampoco el salario universal de la mujer. Si esta situación se diera, con la mayor humildad, Tuto, si tú fueras presidente, yo voy a respaldar todo aquello que profundice autonomías, todo aquello que profundice la educación, todo aquello que profundice la salud. Si no generamos salud y educación en Bolivia, no generamos productividad. La productividad es cuando tienes recursos humanos que sepan producir, para que la inversión llegue de afuera, para que haya seguridad jurídica en Bolivia. Todo aquello que signifique progresar, desarrollar la patria, estaremos ahí. Pena que Andrónico no apoye con el 50-50, pena que no apoye a las mujeres para que tengan un salario universal cuando producen y cuando tienen el derecho a tener una base segura, no solo cuidar a la familia, sino producir. Tienes el respaldo si haces todo ese desarrollo de propuestas. 40 segundos, Tuto. Perfecto, creo. Aprovecho esta pregunta para destacar algo que acá se viene denostando. ¿Saben qué sucede? Cuando quieres olvidar los últimos 20 años, tienes que seguir retrocediendo. Y cuando no puedes explicar que fuiste el tercer hombre del país 5 años y no hiciste nada excepto gastar y robar, tienes que venir a insultar, dense cuenta lo que está sucediendo. O negar que fuiste el segundo del señor que está en el Chapare. El espíritu del nuevo Congreso, que tendrá una representación diversa, es hacer por 2/3 la reforma de las instituciones. Rodrigo, creo que es el desafío que tenemos los que estamos acá esta noche. 20 segundos, Rodrigo. Te sumo un agregado más, va a venir el capitán Lara para corretear corruptos. Y con él vamos a meterle mano dura a las instituciones que se han afanado. Como dice Bukele, el presidente Bukele, si no robaran, la plata alcanza, la ordenamos y generamos bonanza. Gracias, candidato. Antes de continuar, aclaramos que Andrónico Rodríguez ya ha recibido sus 3 consultas. Le doy paso a Eduardo del Castillo para que haga su consulta. ¿A quién va dirigida? Muchísimas gracias. La pregunta va para Samuelito. Samuelito hace rato estaba hablando del consumo excesivo de alcohol que genera violencia en nuestro país. Si usted quiere ser presidente, Samuel, debería informarse. Ni siquiera el 30% de los feminicidios que ocurren en nuestro país son personas que hubiesen consumido algún tipo de sustancia. La pregunta es, ¿va a congelar el salario mínimo nacional si usted llega a ser presidente? A ver, para que te ubiques, a mí no me ponen apodos. A vos te decían Sonia, un narcotraficante, ¿no? Vos con esos tus amigos tenías apodos, no me pongas apodos. Está claro de que el tema del salario mínimo no es solamente un buen deseo, hay que saber de productividad, hay que saber de tener resultados. Y en todos los sectores donde yo he estado, se ha pagado salarios mucho más altos que el mínimo, y no solamente buenos salarios, sino salud, educación, vivienda. Entonces, claro, vos siempre has estado en la represión, las drogas y demás. ¿Crees que es solamente fijar un salario mínimo? No es así. Tiene que haber productividad, tiene que haber un liderazgo para poder sacar adelante nuestra economía, y no solamente disposiciones de parte del Estado. Samuel, Amasúa, Amayuya, Amayuncu y Amaquencha. ¿Cómo que no tenés apodo si todo el país sabe que sos un quencha? Y quiero decirte, estabas hablando hace un rato de 100 bolivianos. Precisamente eran 120 bolivianos el salario mínimo nacional cuando eras el encargado del Ministerio de Planeamiento en nuestro país. Estás hablando que generás muchas fuentes de empleo, pero todos los productos que consumen tus hamburguesas son importados. ¿Acaso en Bolivia no tenemos suficientes manos productoras para hacer las mejores papas, cebollas, ketchup u otras? Los videos los tenemos en las redes sociales y precisamente los industriales y los privados nos han pasado toda la información de todos los productos que importás y el trabajo que le quitas a la gente. Samuel tiene 20 segundos. Sí, claramente. Primero te aclaro de que en esa época 120 bolivianos eran muchos más dólares que lo que es ahora esa suma. Entonces no puedes comparar papas con manzanas. Sobre Burger King, 100% de productos bolivianos. Infórmate mejor, por favor. Muchísimas gracias, candidatos. Hemos concluido con este segundo eje temático. Bolivia sufre deforestación, incendios descontrolados, pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas y suelos e invasión de áreas protegidas, con impactos que han impedido armonizar el desarrollo de la protección ambiental. Candidatos, ¿cómo se va a compatibilizar la necesidad de crecimiento económico en Bolivia, basado en la explotación de nuestros recursos naturales, con la protección del medio ambiente? Comenzamos esta ronda de propuestas y respuestas con Samuel Doria Medina. Tiene 2 minutos, candidato. Gracias. La bendición que tiene este país es de que es muy rico en recursos naturales. Pero la maldición que tiene al mismo tiempo es que los que han administrado estos recursos naturales se los han robado, los han despilfarrado. Así sucedió con la plata, después con el estaño, y últimamente hemos visto lo que han hecho con el gas natural. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos políticos que nos han hablado, por ejemplo, tanto de la Pachamama, y el año 2024 han quemado 12 millones de hectáreas de bosques. Una superficie similar a la que tiene un país, similar a la que tiene Nicaragua. Entonces, ¿ustedes que confiarían nuevamente en un político profesional para que vuelva a administrar el país? Mi oferta es diferente. Yo soy un empresario
un emprendedor que he probado que cuando manejo recursos lo hago eficientemente. En la industria del cemento, en la construcción, en la hotelería, en la comida rápida. En cualquiera de esos sectores he demostrado que se puede generar empleo, crecimiento y recursos para inversiones. Entonces, tenemos la oportunidad este 17 de agosto de volver a confiar en los políticos que han despilfarrado el gas, el estaño y la plata, o tener una administración diferente, donde haya un presidente empresario que administre correctamente al Estado y que genere empleo, genere inversión, aprovechando los recursos naturales que tenemos, pero también la capacidad de nuestra gente y que tenemos gente muy trabajadora. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos conociendo la propuesta en torno a este eje temático. Medio ambiente y desarrollo, esta vez junto a Pavel Aracena, tiene 2 minutos. Gracias. Evidentemente me van a ignorar la vieja casta política, porque soy el único candidato emergente. Somos un partido de derecha, somos pro vida y nunca vamos a pactar con toditos los zurdos que están en esta sala. Me da vergüenza ajena que el pueblo nuestro tenga que escuchar sus cochinadas. Sobre medio ambiente, vamos a crear, nuestro plan es muy amplio, es concreto, es real y es factible, pero vamos a crear la unidad de defensa de la naturaleza. Es una unidad a la que le vamos a dotar de 15 hidroaviones para que se dediquen a apagar todos los incendios del país, mientras estos políticos se ponen de acuerdo para cambiar la reglamentación. Pueblo querido, los políticos que están a mis costados no se ponen de acuerdo porque todos disfrutan de las quemas. Mientras estén poniéndose de acuerdo, me voy a dedicar a apagar cada incendio que se produzca en este país. Lo vamos a hacer con detección satelital y les prometo que desde el 1 de enero el próximo año no va a haber un solo incendio. Estoy sufriendo como están sufriendo en Tarija. Esta es una solución real, es una solución clara y es una solución concreta. Además, en todos los proyectos que vamos a encarar, porque queremos terminar con el extractivismo, vamos a industrializar y todos los proyectos van a tener que poner un 3 a 4% para remediación ambiental. Somos profesionales en lo que les decimos, no hay demagogia, somos ingenieros y estamos dispuestos a cuidar el medio ambiente sobre todas las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno ahora de escuchar su propuesta y respuesta sobre lo planteado del candidato Andrónico Rodríguez. Tiene 2 minutos, candidato, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo soy hijo de un campesino, de un pequeño productor. Yo recuerdo de adolescente, traje prácticamente plantas forestales, mara y cerebó al Chaco de mi padre. Hasta ahora, lo que planteé está prácticamente ya bastante grande y se ha convertido en hábitat para muchos animales silvestres. Máxima protección a nuestro medio ambiente, por supuesto que sí. El desarrollo y el cuidado del medio ambiente no solo es posible, es necesario. Lo que no pasó antes, prácticamente quisieron privatizar el líquido más importante, que es el agua, hasta los tejados de las lluvias, en la gestión del gobierno de Banzer y Tuto Quiroga. Han querido privatizar nuestros recursos naturales. Por supuesto, nosotros lo que estamos planteando precisamente es industrialización de litio con máxima responsabilidad social y cuidado medioambiental. Plantear una verdadera política minera, una minería responsable con el medio ambiente. Para algunos, la tierra es negocio y ganancia. Para nosotros es vida. Lo que está en juego este 17 de agosto no solo es un gobierno, el futuro y la esperanza del pueblo boliviano. El pueblo, la juventud tendrá que decidir el saqueo permanente que benefició a pocos o el desarrollo sostenible para todos. Lo que aquí está claro es que Tuto y Samuel, y me apena que Rodrigo se sume al pasado, lo que ha fracasado, estén en esta situación planteando como siempre lo hicieron y conocemos sus propuestas de la gestión de los años 80 y 90. Gracias, candidato. Continuamos conociendo la propuesta de los demás candidatos. Es momento de Manfred Reyes Villa, tiene 2 minutos. Gracias. Medio ambiente, de 12 a 14 millones de hectáreas incendiadas en Bolivia el 2024. Bolivia vive una emergencia ambiental. Vamos a eliminar todas esas leyes que permiten los incendios y vamos a endurecer las penas contra aquellos avasalladores. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que proteger nuestros bosques, porque a través de los bosques podemos hacer una emisión de bonos de carbono y recibir cualquier cantidad de recursos económicos. Solamente con la Amazonía, 5.000 millones de dólares. Ya estamos hablando con Berra para la certificación de lo que tenemos acá en Bolivia para diversificar la economía y poder traer más economía. Pero ya pronto tenemos que pensar los bolivianos, se acaba el gas, no vamos a querer apagones. Entonces nosotros proponemos que vamos a liberar la producción de energía. O sea, cualquier ciudadano puede hacer bosques solares o parques solares, eólicos, para poder generar energía eléctrica y poder conectar al sistema
nacional que es tan importante. Hay que pensar en cambiar esta matriz energética para mejorar el ecosistema de toda nuestra querida Bolivia. Es importante que también ahí participe la inversión privada, no solamente sea el Estado el generador de energía. Ya tenemos que pensar desde ahora, porque cada año vamos a ir recibiendo menos y menos y menos gas, entonces tenemos que pensar. Tenemos varios proyectos. El proyecto Ibirizu de Cochabamba son 300 megas, el proyecto Rositas, que habría que hacerlo, 600 megas, entonces, y además el proyecto Misicuni, 120 megas. Podemos realmente tener una gran cantidad de energía eléctrica para hacer realmente esta simbiosis que es importante de cambiar la matriz energética en nuestra querida Bolivia. Los candidatos exponen esta noche sus propuestas sobre medio ambiente y desarrollo. Es el turno del candidato Johnny Fernández. Por favor, adelante, 2 minutos. Muchas gracias. Todos hablan del medio ambiente, pero muy poco se está haciendo para poder ni siquiera mitigar los problemas que tienen. El país en este momento tiene más de 22 millones de áreas forestales de reserva, que lamentablemente muchas de ellas han sido avasalladas, otras también han sido objeto de tala de árboles y avasallamiento. Nosotros creemos que esas leyes incendiarias hay que terminar, hay que modificarlas para darle seguridad y mayor control a este hecho devastador que tenemos cada vez en diferentes puntos del país. Otra cosa importante, hay que crear incentivos a las empresas, a las industrias, para que vayan usando otra tecnología menos contaminante de la que tenemos hoy. La matriz energética de todo el parque automotor, que es un contaminante permanente que tenemos, hay que ir sustituyendo de esa energía fósil a una energía más limpia. Otra cosa importante, las zonas de preservación, tenemos que tener un control, las tres instancias del Estado, poder central, poder municipal y poder departamental. Pero hay que trabajar en coordinación con las comunidades, que son las que protegen y las que cuidan este espacio verde, nuestra fauna y nuestra flora. Por lo tanto, creemos que debemos asumir con mucha responsabilidad, no solo cambiando las leyes incendiarias, sino también creando una nueva normativa que te aseguren que mañana haya un control, un estricto control. También hay que crear mecanismos para que mañana todos aquellos que avasallan tierras productivas le caigan con todo el peso de la ley, que no sea solamente un ejercicio policial que queda en nada. Ahí le pedimos y vamos a ser estrictos que la justicia aplique con todo el rigor de la ley contra todos aquellos avasalladores que destruyen nuestra fauna, nuestra flora, y tiene que ser en coordinación con diferentes instancias del Estado, las comunidades, que son los que cuidan y protegen nuestro medio ambiente. Gracias, candidato. Jorge Tuto Quiroga, ¿cuál es su propuesta en torno a medio ambiente y desarrollo? Tiene 2 minutos. Gracias, Gabriela. Propuestas. Hubiéramos querido escuchar eso del extremo de allá, pero en sus propuestas ya van 3 veces que insultan. No las tiene, ni aprueban los dólares, ni derogan las leyes incendiarias, y no hay dólares ni para repuestos de los helicópteros que apaguen el incendio de Tarija. Mi solidaridad con ellos. Tenemos la posibilidad de ser potencia mundial en descarbonización y ser país pionero y líder en reducción de emisiones de carbono y captura y secuestro de carbono, con varios componentes. 1, generación de energía limpia, hidroeléctrica, geotérmica, solar, viento. Tenemos todas las posibilidades. 2, resurrección del gas, que es imperativa para no apagar los focos y tener que prender velas, para no tener que cocinar a leña porque no hay ni GLP ni conexión a domicilio, para no tener que andar en bicicleta porque no hay GNV para los micros y taxis. Esa es la angustia del pueblo boliviano. Tenemos que resucitar el sector gasífero, además de desarrollar el de energías limpias. Debemos trabajar en apoyar la generación de biodiesel y etanol para paliar la falta de combustibles líquidos también, junto a otras medidas. Además de reforestar y hacer secuestro de carbono, que atrae enormes cantidades de inversión. Bolivia tiene empresas líderes en no solo reducir las emisiones que derriten los glaciares y nos dejan sin agua y nos causan sequías o inundaciones descontroladas, sino que también tenemos empresas que están haciendo un trabajo pionero de secuestro de carbono aquí en Bolivia. Y lo último, potencia mundial del litio, exportar como materia prima, hacer zonas francas. Con el litio de Bolivia vamos a ser país líder en descarbonizar el planeta, porque lo que funciona con baterías deja de quemar fósiles, y un país digno de admiración por ser gran descarbonizador y sostener el medio ambiente sano. Muchas gracias, candidato. Vamos a escuchar a continuación, en sus 2 minutos, al candidato Eduardo del Castillo sobre medio ambiente y desarrollo. Candidato, adelante. Muchísimas gracias a las familias bolivianas que aún se mantienen despiertas para poder escuchar las distintas propuestas. Nosotros tenemos dentro del plan denominado Bolivia Primero, vida. Vida significa la visión inteligente de los derechos ambientales. Y dentro de este plan llamado vida tenemos varios subplanes. Uno de ellos, por ejemplo, es una nueva ley de litio y una nueva ley de tierras raras. De cómo la vamos a administrar, cómo vamos a potenciar estos recursos. Pero antes de firmar contratos, como ya veo que algunos candidatos ya están vendiendo el litio, necesitamos una ley de litio que establezca regalías de al menos 11% para los departamentos productores, tanto de Oruro como de Potosí. Algo que nos va a ayudar a transformar el consumo de energía de estos carburantes fósiles en nuestro país
es la nacionalización de los vehículos indocumentados. Vamos a permitir la nacionalización de los vehículos indocumentados. Me agrada que Johnny y Rodrigo se hubiesen copiado esta propuesta, pero no se la han copiado finalmente en su extensión. Nosotros les pedimos que estos vehículos tengan un kit verde. ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos que están andando sin papeles, sin documentación dentro del territorio nacional puedan funcionar de manera híbrida, que puedan consumir energía eléctrica para poder trasladarse de un lugar hacia otro, para poder sacar su producción desde el campo hasta la ciudad y empezar a dinamizar la economía desde abajo. Otro de los planes que tenemos, que seguramente no le gusta al alcalde de Cochabamba, es la industrialización de los residuos sólidos en nuestro país, en las áreas metropolitanas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Podemos generar recursos económicos siendo amigables con el medio ambiente. Así también, de tantos vehículos que se están importando en nuestro país, necesitamos sacar un crédito que hemos denominado el crédito verde, que permita a las casas importadoras de vehículos importar estos vehículos con un crédito del 3% y a los consumidores o usuarios finales un crédito del 3.5% y que nadie pague los impuestos de importación de estos vehículos. ¿Para qué? Para que no tengamos que afectar el bolsillo de la gente, eliminando la subvención. Esta es la forma que necesitamos hacer economía para la Tiempo, gente. candidato, muchísimas gracias. Avanzamos ahora con la propuesta de Rodrigo Paz Pereira. Tiene 2 minutos. Yo no sé si reírme o darme bronca. Han quemado en 10 años 8 veces Costa Rica, 14 veces a Tarija, que hoy día se está incendiando. Y nos hablan del medio ambiente. Yo he creado como parlamentario un parque, el Parque El Cardón, que es el segundo parque más grande del continente en cactus y en cardones. Ninguno de ellos ha creado un parque. He hecho aprobar una ley tan difícil en el Parlamento, la ley del cóndor. La ley del cóndor, que ha sido iniciativa, trata el tema del tráfico de genética, el tráfico de especies, los biocidios, y es la primera norma que le pone al Código Penal castigo a los que incendian. Hablen de eso hay que hablar. Pero además estamos tomando iniciativas en nuestra propuesta para los bonos de carbono. En los siguientes 25 años podemos mover cerca de 15.000 millones de dólares para Bolivia. Incentivos económicos para conservar y preservar los bosques, como Costa Rica, más de 3.500 millones que ellos han quemado ya 8 veces en 10 años. Se puede tomar iniciativas como el control de quemas agrícolas con tecnología, reformar la normativa vigente, gobierno verde con cooperación. Hablando de aviones, estoy de acuerdo. Una flota aérea, una creación de una flota aérea para los antiincendios. Hoy día le caería muy bien a Tarija llevar eso adelante. Miren, si no entendemos que la economía de recursos naturales y económico-ambiental tiene que ser parte de la lógica de la relación entre el boliviano y el medio ambiente como uno solo, no estamos entendiendo que hoy día se puede producir con la alianza con el medio ambiente. Pero algo sí quiero dejar muy en claro, a diferencia de estos 10, 20 años. Respeto a la propiedad privada, respeto a la propiedad privada, respeto al medio ambiente. Y con el capital Lara, que es duro, vamos a meterle cero tolerancia a los avasalladores de tierras fiscales o privadas. Muchísimas gracias al candidato Rodrigo Paz. Con usted hemos concluido este momento sobre medio ambiente y desarrollo en torno a las propuestas. Cada uno ha hecho uso de estos 2 minutos para realizar la propuesta respectiva sobre este eje temático. Queremos comentarles, candidatos, y recordarles nuevamente, por favor, que viene una nueva ronda de preguntas y que no nos salgamos del eje temático. Precisamente, ya arrancamos con Pavel Aracena. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. ¿A quién irá dirigida? Gracias. Mi consulta va dirigida a Rodrigo. Esta casta política se dedica a mentir exageradamente en las propuestas. Nosotros tenemos propuestas claras, concretas y factibles. Hablan los candidatos, 3 candidatos han hablado sobre el tema del carbono. Rodrigo, di la verdad, ¿en qué plazos se puede traer dólares de los programas de carbono? Querido Pavel, te quiero decir que tenemos el plan del oro de la patria. Bolivia mueve 4.000 millones de dólares al año. No pienses todavía en esos planes, que toma tiempo. Además, este gobierno no ha permitido que 200 millones de dólares llegara a Charagua, que ya estaba aprobado en el tema de bonos de carbono. 200 millones de dólares para 40.000 habitantes. Así de rápido, así de eficiente. Pero mientras tanto, te quiero explicar que con nuestro plan del oro para la patria, vamos a generar a los cooperativistas y mineros con tecnología de punta. No con el mercurio, sino con los aranceles bajos, para que puedan traer tecnología de punta con 3 compromisos. 1, que cuiden el medio ambiente. 2, que cuiden al ser humano. Y 3, que todo lo que generen se reinvierta en Bolivia. No se vaya ni para los chinos, para los rusos y los colombianos, que hoy día se están llevando los dólares y el oro de Bolivia. 40 segundos para la réplica, Pavel Aracena. Rodrigo, insisto, y mañana voy a poner en mis redes tu respuesta y voy a mostrar el reglamento de la aprobación de los bonos de carbono. ¿En qué tiempo vas a traer todo ese dinero a Bolivia? 20 segundos, Rodrigo. No sé si tú trabajas con Choquehuanca y con toda esa mafia que ha parado los bonos de carbono. También lo voy a poner yo en las redes, pero tómalo con buen humor, Pavel. La idea que he explicado son 15 años que vamos a poder mover en 25 años, cerca de 15.000 millones de dólares. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno en este momento de escuchar la pregunta del candidato Andrónico Rodríguez. ¿A quién va dirigida? Y tiene 30 segundos para formularla. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero preguntarle a Samuel. Hace un momento Eduardo hablaba en quechua y tengo entendido que ha presentado su certificado de quechua. Samuel, agua es elemento vital, elemento líquido para generar energía,
y por supuesto también riego y consumo. Tan privatizas pachucan que yakuta tutojina zoy monarda año 2000 pi. Mana politicanchu cani, Andrónico, pero estás mal informado. Te puedo contestar en quechua, porque mi mamá hablaba perfectamente quechua, pero mi certificado es en aymara. Entonces, infórmate bien. Y te quiero aclarar que ese tema de las lenguas para los funcionarios públicos también la han prostituido, la han vuelto un negociado, porque varios masistas han hecho institutos que dan certificados y venden certificados. Entonces, no me vengas con que es importante ahora, cuando ha sido parte de que cobren por certificados solamente y hagan ricos a algunos masistas. 40 segundos, candidato Rodríguez. Creo que no me entendió, Samuel. Le traduzco. Agua es elemento vital para energías limpias, para hidroeléctrica, para consumo, para riego. El año 2000, en la gestión de Banzer y Tuto Quiroga, quisieron privatizar, el pueblo cochabambino no lo permitió. Usted, en su gestión, privatizará, porque son parte de la gestión de las privatizaciones de los años 85 a 2005. Son lo mismo, ustedes han sido parte. ¿Privatizarán este elemento vital? 20 segundos, Samuel. Ese es el problema de ustedes, ¿no? Que confunden las cosas. Tú sabías que, por ejemplo, en La Habana, Cuba, hay una empresa española que administra, no es la dueña del agua, pero administra mejor que el Estado cubano. Entonces, no, yo no voy a privatizar ni el agua ni nada, pero tienes que aprender sobre Tiempo, eficiencia. candidato, muchísimas gracias. Continuamos en esta ronda de preguntas. Es turno de Manfred Reyes Villa. Tiene 30 segundos. ¿A quién va a dirigir su consulta? Le voy a preguntar a Tuto. Tuto, tú sabes que yo he ofrecido al pueblo boliviano traer la gasolina y el diésel a 5 bolivianos. He escuchado a tu senador Branko Marinkovic, que también comparte con estos 5 bolivianos levantando la subvención. Esa subvención va para los intermediarios y para otros lados, que lamentablemente algún día va a tener que conocerse a dónde van esos recursos. ¿Estás de acuerdo tú conmigo y con tu senador? Manfred, lo que estamos planteando en este acuciante tema es directo. Vamos a liberalizar el diésel, no al inicio la gasolina ni el transporte público, porque sería contradictorio hacer un programa de salvataje internacional para aplastar la inflación y meterle gasolinazo al transporte público que te dispararía los precios. Además de eso, las medidas que hemos enunciado son liberalizar la importación para que no sea un monopolio corrupto, pagar un precio adecuado en el mercado interno, porque no hace sentido importar a 120, 130 dólares cuando aquí adentro estás pagando 27 dólares que devaluados te dan 14 y podrías tener acá más producción interna, junto con revertir el oleoducto Sica-Arica para traer acá crudo y refinarlo acá. Además de impulsar el biodiesel y el etanol. El Estado va a subsidiar el transporte público y el resto lo hará el mercado. Manfred tiene 40 segundos. Perfecto. Entonces, quiero preguntarte en cuánto se vendería la gasolina y el diésel si tú fueras presidente. Manfred, el diésel es a precio de mercado. El programa de estabilización lo primero que tiene que hacer es aplastar la inflación y garantizarte que el dólar baje. Si no traes dólares se va a seguir disparando. Eso te va a determinar los precios, no el papá Estado. Lo que vamos a hacer es garantizar que el transporte público no afecte a la inflación que devora los bolsillos de los pobres. Candidato Johnny Fernández, por favor, tiene 30 segundos. ¿A quién va dirigida su pregunta? Andrónico Rodríguez, estamos hablando de cambio de la matriz energética y quiero ser portavoz de todos esos miles de transportistas que siempre han pedido créditos a través del Parlamento, a través del Poder Ejecutivo, para tener 5.700 bolivianos y ahí cambiando esa matriz energética de vehículos que usan diésel para que se transformen a gas. ¿Por qué no le han dado a ustedes ya esa viabilidad a ese proyecto de ley? ¿Y por qué cree que el Ejecutivo también hizo oído sordo al pedido Bien, del un minuto, por autotransporte? favor, Andrónico Rodríguez, para responder. Bueno, Johnny, para su información, nosotros en la Asamblea, básicamente en el Senado, aprobamos 41 proyectos de ley entre aprobados y sancionados, de los cuales 37 proyectos de ley en materia de créditos, más de 4.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno ejecutó poco más de 2.000 millones de dólares. Están casi 2.000 millones de dólares en caja bancos de fuentes financieros, de los cuales efectivamente se encuentra todavía el resto que dice en la Asamblea. Hasta el señor Tuto dice que Andrónico bloquea créditos en la Asamblea y Evo bloquea en las carreteras. Falso. Está en diputados, no está en el Senado. Infórmese bien, nosotros no hemos bloqueado los créditos como dicen en su generalidad. Todo lo que tiene nombre y apellido aprobamos sin ningún inconveniente. Lo que están para gastos corrientes están efectivamente en comisiones y la mayoría en diputados. 40 segundos, Johnny. Bueno, siempre se echan la pelota entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que pasa es que los transportistas ahora con nuestro gobierno van a tener ese financiamiento con bajas tasas de intereses para poder hacer el cambio de su matriz energética. También decirle de que todos esos proyectos que han llegado y han estado estancados años, nosotros lo vamos a viabilizar, porque el transporte, el gremialista y el que produce no quiere que el Estado le regale, quiere que el Estado le viabilice créditos blandos, con condiciones, y hoy estamos hablando para reactivar la economía y proteger nuestro medio ambiente, y creo que eso es el factor importante en esta temática que debemos nosotros darle prioridad en nuestro gobierno. Muy bien. 20 segundos. Está bien la iniciativa que tiene Johnny, conversión a gas vehicular, pero creo que hay que priorizar en este momento
La transición energética, sin duda, de movilidades de gasolina a movilidades eléctricos. Muchísimas gracias. Estamos hablando de medio ambiente y desarrollo. Es momento de escuchar la pregunta que tiene Jorge Tuto Quiroga. ¿A quién va dirigida? Al ingeniero Pavel Aracena, de este otro ingeniero, para hacerle justicia a Potosí. Estábamos allá el lunes, que nos dijo Concipo, que se habla mucho del litio, que es trascendental para el futuro en todos los lugares y no en Potosí. Pedirle a Pavel que explique lo que se acordó en Potosí sobre ley de vaporíticos, regalías justas, nada a espaldas de Potosí y cómo proyectar el litio para que Bolivia tenga un futuro donde seamos conocidos por exportar eso y no cocaína. En un minuto, Pavel. Gracias. En Potosí se ha firmado un acuerdo en que los firmantes estamos rechazando los 2 contratos que ha negociado bajo la mesa este gobierno. Y nos hemos propuesto a promulgar una nueva ley de recursos evaporíticos. Y nuestra propuesta fue otorgarle el valor para la decisión en referéndum departamentales a Oruro y a Potosí. Eso es lo que les ofrezco como candidato al pueblo de Oruro y al pueblo de Potosí. Referéndum departamental. Ustedes decidan el futuro del litio, que nadie más lo haga. Esa es nuestra propuesta, clara, concreta. Les vamos a ayudar para que ustedes tomen la decisión. Tiene 40 segundos, Tuto. Gracias, Pavel. En esa línea me interesaría enfatizar lo siguiente y escuchar tus comentarios. Yo creo firmemente que la oportunidad para dejar atrás el extractivismo es el litio. Exportarlo como materia prima, como hicimos con el gas, a precio internacional, pero entregarlo a zonas francas a un precio reducido para hacer aquí las baterías de litio. El futuro de Bolivia es zonas francas para hacer baterías de litio y dejar atrás el extractivismo. Me interesa tu opinión sobre usar el litio para hacer zonas francas, hacer baterías, crear empleo y exportar con valor agregado. Adelante. Es que, Tuto, no vamos a hacer extractivismo. El referéndum departamental en Oruro y en Potosí se va a encargar de que sean propuestas de industrialización, que evidentemente nos van a pagar ahora por adelantado. Necesitamos referéndum para tener un elemento jurídico que nos permita hacer ese negocio. Muchísimas gracias, candidatos. Vamos a escuchar ahora a Eduardo del Castillo, por favor. Tiene 30 segundos. ¿A quién va formulada su pregunta? Gracias. Vamos a preguntarle a Samuelito nuevamente. Queremos decirle lo siguiente. Samuelito hace rato estaba respondiendo a Andrónico Rodríguez y ya estaba hablando nuevamente de traer empresas a nuestro país para producir agua. Quiere hacer lo mismo que hizo en la década de los 2000 cuando generó una movilización de las cochabambinas y cochabambinos. Antes el gobierno ya está vendiendo nuestros recursos naturales, incluida el agua. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿a quién le creemos? ¿A Samuel que va a proteger el medio ambiente o al Samuel que prefiere la producción? Samuel, un minuto. Gracias. Creo que es importante primero aclararte, Eduardo, que yo no era parte del gobierno del general Banzer cuando se hizo esa guerra del agua. En segundo lugar, lo que yo he dicho y lo ratifico es de que obviamente vamos a producir respetando al medio ambiente, respetando la ley del medio ambiente, pero en la etapa de crisis, si es que hay conflicto entre producción y medio ambiente, claramente tenemos que priorizar la producción, cumpliendo las leyes, cumpliendo las disposiciones legales, pero tenemos que priorizar la producción en este momento. Ahora, ya te digo, vos creo que no entiendes mucho de economía, pero eso es lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho en toda mi vida, siempre produciendo, pero respetando el medio ambiente. 40 segundos, Eduardo. Samuel, no eras parte del gobierno de Hugo Banzer Suárez, pero fue ese gobierno que te autorizó la transferencia de todas tus acciones de la empresa que les robaste a las bolivianas y bolivianos. Seguramente no querés acordarte de eso y mucho menos hablar, como tampoco querés hablar de litio, que estás negociando, como hiciste en el pasado, el agua y ahora el litio, vendiendo los recursos a las bolivianas y bolivianos. Hay que decir las cosas de frente, no hay que ir cambiando discurso, como en abril decís que vas a proteger el medio ambiente y luego decís que preferís la producción. Hay que hablar con sinceridad a la gente, hay que dejar de ser mentiroso y hay que dejar de ser quencha. 20 segundos. Bueno, es falso que yo tuve algo que ver con el agua, como es falso que quiero negociar el litio. Pero entiendo que estás acostumbrado a ese medio donde tus amigos narcos te ponen apodos y ahí seguramente mientan, insultan y se ponen apodos. Gracias, candidato. Continuamos conociendo las consultas que tienen para hacerse. Entre ellos es el momento de Rodrigo Paz Pereira. Tiene 30 segundos. ¿A quién va dirigida su pregunta? Andrónico, ¿estás dispuesto a romper la lógica ideológica contraria a los bonos de carbono que durante 20 años han imposibilitado miles y miles de millones de dólares que puedan llegar? Y segundo, ¿estás a favor, en el caso personal yo sí, de la aplicación de biotecnología para la agricultura? Un minuto, Andrónico. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Si hablamos de producción, de extender y mejorar la calidad, es inevitable hablar de la biotecnología. La agroindustria en nuestro país requiere libertad, seguridad jurídica y, por supuesto, biotecnología. Y nosotros vamos a priorizar este hecho, por supuesto que sí, pero también tomando en cuenta a la economía popular, que es fundamental con el cuidado amigable con el medio ambiente, que es el agricultor familiar. Y, por supuesto, vamos a encaminar
en nuestro gobierno, priorizando precisamente la producción pequeña en las comunidades alejadas, contribuyendo y apoyando desde el nivel central con el máximo cuidado y responsabilidad al medio ambiente. Rodrigo tiene 40 segundos para su réplica. Primero, no me respondiste de los bonos de carbono. Charagua está esperando que se active rápidamente. Cuando sea presidente, Charagua tendrá sus 200 millones de dólares en los siguientes 2 años. Pero además, no sé si te has dado cuenta, bajo el discurso ideológico, que Paraguay, Uruguay y otros países nos están pasando en la producción en la agricultura, y con ese discurso absurdo y retrógrado de no generar o no permitir la biotecnología para el desarrollo de Bolivia, estás haciendo más pobres a los bolivianos. ¿Por qué no cambias de actitud y le das una oportunidad a la tecnología para mejorar la agricultura en Bolivia? 20 segundos, Andrónico. Vamos a implementar la tecnología y, por supuesto, en coordinación con todos los productores pequeños, medianos y grandes, la implementación plena del tema de biotecnología. Muchísimas gracias, candidatos. Vamos a ir en este momento con el candidato Samuel Doria Medina. Él va a tener 30 segundos para preguntar sobre este eje temático, medio ambiente y desarrollo. ¿A quién va su pregunta, Samuel? Bueno, le pregunto a Andrónico Rodríguez, como yo es el debate número 14 que asisto, y él es el primero, para que se ponga al día. A ver, tanto que hablan ustedes de la inclusión de la población, ¿podrías explicarnos por qué la inclusión y los beneficios solamente han sido para los dirigentes masistas y no para la población indígena? Un minuto, Andrónico. Bueno, yo no sé de qué inclusión o a qué inclusión se refiere, Samuel, pero lo cierto es que ustedes gobernaron del 85 al 2005, fueron parte del pasado que ha fracasado, la república excluyente, donde no había participación activa y efectiva de los jóvenes indígenas y mujeres. En tiempos de Estado plurinacional, la inclusión social de los pueblos indígenas y campesinos ha sido plena. Ahora, al Parlamento, a la Asamblea, no solamente ingresan con saco, corbata y zapatos brillando, también indígenas, también campesinos, también, por supuesto, mujeres y jóvenes tienen la posibilidad y oportunidad de ser parte de estas instancias. Por tanto, nuestra democracia no solo es participativa, sino representativa en medio de la diversidad, que significa el Estado plurinacional, unidad en la diversidad. 40 segundos para la réplica. No es bueno faltarse al trabajo, ¿no? No has asistido a 13 debates y confundes el pasado con el futuro. Yo voy a ser presidente, yo no he sido presidente. Así es que infórmate un poquito mejor para poder hablar, pero no me has contestado. ¿Por qué ha habido inclusión solamente para los dirigentes, entre los que estás tú, pero no ha habido inclusión para la mayoría de la población? ¿Cuál es la razón por la que han actuado así durante 20 años? 20 segundos, candidato Rodríguez. Samuel, fuiste parte de los gobiernos, directa o indirectamente. Fuiste ministro, tomaste decisiones políticas, decisiones económicas que llevaron a la pobreza, al desempleo y al hambre a nuestro país. Y por supuesto que hubo inclusión social en tiempos de Estado plurinacional. Bien, muchísimas gracias. De esta manera, entonces, hemos finalizado con este tercer eje temático, con esta ronda de preguntas entre candidatos. Sin duda alguna, Cecilia, ha sido un espacio muy intenso, muy enriquecedor, pero queremos agradecer a los candidatos por haber respetado las reglas de este debate. Creo que eso es importante, pero lo más importante es que usted en este momento ya ha sacado sus conclusiones. Esta es una primera parte, Gabriela. Antes, nosotros, obviamente, de cerrar esta noche con los 8 candidatos que están buscando el voto, les vamos a dar a todos y a cada uno de ellos la posibilidad de que le hablen al país. Sí, que le hablen a ustedes, a todos los ciudadanos bolivianos que nos están siguiendo desde todos los rincones, y Gabriela también, a quienes nos siguen desde fuera del país. Precisamente, vamos a comenzar entonces con Andrónico Rodríguez. Tiene 2 minutos para dirigirse directamente al votante. Muchas gracias a todo el país. Soy Andrónico Rodríguez, tengo 36 años. Represento a una nueva generación, pero tengo memoria. Cuando se ha sembrado y encaminado nuestro país a la pobreza, al desempleo y al hambre en la gestión del señor Tuto Quiroga, ahora que es candidato a la presidencia. Pero también tengo memoria cuando el señor Doria Medina, hace poco atrás, 2019-2020, básicamente 2010-2020, quiso ser vicepresidente de la señora Áñez, quien está manchado de sangre de los compatriotas bolivianos. Toda la juventud debe tener presente los hechos del pasado. Estudiar y conocer nuestra historia del pasado significa entender nuestra situación actual. Pasó 20 años de la derecha neoliberal que encaminó a la pobreza, al desempleo y al hambre en nuestro país. Lo que nosotros ahora estamos planteando es de manera muy distinta. No privatizaremos, vamos a gobernar de manera muy distinta y, por supuesto, garantizar la plena estabilidad social, política y económica. Cualquier conflicto social resolveremos mediante el diálogo. Va a caracterizar precisamente el diálogo y alto nivel de planificación. A todos los bolivianos y bolivianas. Alito Gancunata, hermanas y hermanos. 2005 Penerranquichas, Kunamán, Kunanga, Hichapi, Chaga, ahora es cuando. Tenemos que empezar a unificar fuerzas y apuntar hacia un solo objetivo para retomar nuestro proceso de cambio y, por supuesto, hacia el futuro. Hacia el futuro que representa una renovación total de la política en un 180 grados. Está en sus manos. La unidad está en sus manos, el cambio del país, que es el primer paso el 17 de agosto y el segundo definitivo en noviembre, para encaminar y cambiar de manera muy responsable, de manera muy unida entre todos los bolivianos y bolivianas.
Muchas gracias y que Dios bendiga a Bolivia. Muchísimas gracias, candidato. 2 minutos tiene, candidato Manfred Reyes Villa, para hablarle a los ciudadanos bolivianos. Queridos bolivianos y bolivianas, miren la situación en la que se encuentra nuestra querida Bolivia. Hoy es momento de ustedes, del pueblo. Yo quiero ser un presidente del pueblo, trabajar para todos ustedes y mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. No vamos a solucionar absolutamente nada, ningún modelo va a funcionar el país si no ponemos orden en Bolivia. Y además, la única forma de poder lograr una solución integral, tenemos que primero solucionar el tema de la economía. Yo soy el único candidato que estoy ofreciendo, sin prestarme, sin créditos, 10.000 millones de dólares para poder lograr estabilizar la economía y estabilizar la balanza de pagos y mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Soy el único que estoy hablando porque no estoy hablando de memoria. Yo he investigado, he tenido que salir afuera y veo alternativas nuevas, totalmente diferentes, para poder vender la gasolina a 5 bolivianos y no cualquier gasolina de 87 octanos como se vende hoy, de 95 octanos. Y el diésel, porque si no hay diésel, la seguridad alimentaria obviamente está en riesgo. Es importante, hermanos, esta elección es totalmente diferente. No podemos seguir con más de lo mismo. Ha llegado el momento de la transformación profunda, de la transformación económica, de la transformación judicial, de la transformación territorial. Ha llegado el momento de ustedes. Yo tengo la experiencia. 7 elecciones ganadas, por algo, porque he cumplido con un pueblo. Estoy seguro de cambiar la vida de todos los bolivianos. Se los puedo firmar, se los puedo escribir, y realmente podamos hacer una Bolivia de la reconciliación de todos. Basta de presos políticos, basta de perseguidos políticos. Ha llegado el momento de ustedes. Confíen en mí, no crean en esas encuestitis que se da. Nosotros tenemos nuestras encuestas y nos va muy bien. Ganaremos el 17 de agosto. Muchas gracias, candidato. Johnny Fernández, ¿cuál es su mensaje para la población boliviana? Tiene 2 minutos. Bueno, mi solidaridad con todo el pueblo boliviano, porque hoy la verdad que han venido a escuchar 20 años que no sirvieron y 20 años que se están yendo que también no sirvieron. Nosotros creemos que esta es la oportunidad de darle certidumbre a la gente. En lo económico, tomar medidas que en este momento puedan aliviar la economía, sin vender, sin privatizar, sin hipotecar nuestros recursos naturales, sino creando incentivos, nacionalizando los vehículos, perdonazo tributario para que se reactive la economía. Hay que abrir crédito para la gente que produce, hay que flexibilizar esa carga impositiva que tanto daño le está haciendo a la economía del país. Por eso vamos a reducir nosotros el IVA del 13 al 10, el IT es otra barrera para las inversiones, para las transacciones. Creo que eso debe terminar. Tenemos que dar seguridad jurídica no solo a los que invierten en Bolivia, sino a los que vienen de afuera. Caso contrario, vamos a vivir en esta crisis como estamos viviendo. Hay que respetar la Constitución, pero también hay que modificarla, porque así, con una justicia que no te da seguridad, nadie va a venir a invertir. Tenemos que también trabajar con más amor y solidaridad a esa gente desposeída, cuando pide salud, cuando pide educación, cuando pide seguridad. Ahí es donde tenemos que hacer los esfuerzos. La solidaridad, el entendimiento, el respeto entre los bolivianos es el que debe primar en esto. Por eso es que nosotros en nuestro plan de gobierno decimos reactivación sin vender la patria, reactivación creando incentivos, reactivación para los pequeños, los medianos y los grandes empresarios con medidas que vayan a darle condiciones adecuadas. Reforma al Código Tributario lo vamos a hacer porque es lo que necesita nuestro país. Hoy más que nunca, bolivianos, debemos unir esfuerzos porque Bolivia necesita unidad, ya no revanchismo, ya no odio y discriminación. Nosotros vamos a buscar ese acercamiento, esa paz social que tanto necesita nuestros hermanos bolivianos. Muchas gracias, candidato. Es el turno de escuchar a Jorge Tuto Quiroga. Su mensaje final para los bolivianos que nos siguen esta noche. Bolivianos, en 2 semanas y unas horitas vamos a las urnas a emitir el voto más importante en prácticamente medio siglo. Si seguimos como estamos estos 20 años, las colas van a seguir. La inflación va a continuar por los cielos y subiendo como cohete. Tu bolsillo no va a alcanzar. Tenemos con el voto la posibilidad de votar por un proyecto y te pido el apoyo para garantizar estabilidad hasta Navidad con un programa internacional que aplaste la inflación, que te garantice el puente de estabilidad para que no falte nunca diésel ni gasolina y para asegurar que los dólares vuelvan a circular con absoluta confianza. Ese es el puente. También viene el cambio radical, cambiar todas las leyes antes de Navidad con el Congreso que viene, la de hidrocarburos, la de agropecuaria, la de vaporíticos, la de minería. Atraer inversiones, generar empleos, 750.000 empleos en 5 años, abrir producción para poder exportarla, tener libre comercio con los grandes países con los que queremos integrarnos, autonomía total para que tú sepas quién te da salud, educación en el lugar donde vives, revolución propietaria liberal para que cada ciudadano de forma individual sea dueño de los recursos naturales y empresas estratégicas con nombre y apellido como agente económico activo, titulando los puestos de las caseras en el mercado, titulando la tierra para que todos tengamos algo con qué trabajar, con qué producir, que sea sujeto de crédito y cambiar las vidas de absolutamente todos. Junto con ello, la revolución tecnológica y digital. Nunca más colas, no más extorsiones, no buscar fichas en el mercado, donde sales más enfermo de lo que llegaste por ir a buscar atención médica. Bolivia tecnológica, digital, todo en tu celular, lo vamos a hacer posible, lo vamos a hacer juntos y Bolivia va a ser libre este 17 de agosto.
Muchísimas gracias, candidato. Estamos en la recta final de este debate. Eduardo del Castillo tiene 2 minutos para su mensaje de cierre. Queremos agradecer a todas y cada una de las familias bolivianas, a la gente que se encuentra en sus domicilios y que nos ha escuchado, que lamentablemente los ha escuchado también por más de casi 40 años en nuestro país. Sabemos la situación lamentable en la que estamos viviendo, no son épocas sencillas, no son épocas fáciles, sabemos que la gente está cansada de todos los problemas, la gente quiere renovación. Evidentemente el movimiento socialismo no ha fracasado, han fracasado algunas personas que no han hecho bien su trabajo y es por eso que esta renovación viene con un nuevo equipo de trabajo, con nuevas ideas, porque la solución no va a ser volver al pasado. Ellos vendieron la patria, ellos vinieron a servirse. Nosotros estamos viniendo a servir al pueblo boliviano. Ellos vinieron nuevamente a hacer negocio con los recursos naturales. Nosotros estamos viniendo a trabajar y a trabajar y a trabajar para que sus problemas sean solucionados de manera inmediata. Tenemos un plan de gobierno, un programa de gobierno llamado Bolivia Primero, para que la niña que caminaba 2 horas, 3 horas para ir a su unidad educativa, que transformó su vida con el movimiento socialismo, que ahora tiene una unidad educativa, que ahora tiene una vivienda social, sea la realidad de miles y miles de bolivianas y bolivianos. Tuvimos errores, evidentemente, pero tuvimos muchos más aciertos. Creamos bonos, creamos hospitales, creamos carreteras, creamos industria, empezamos a producir y falta mucho por hacer. Esa agenda de 20 años ya fue cumplida y ahora necesitamos que la gente que viene a gobernar desde la época de los dinosaurios dé paso a la juventud. Es momento de un gobierno de jóvenes para jóvenes. Somos la candidatura más joven de estas personas que están postulando ya por 3ª, 4ª, 5ª o 6ª vez a la presidencia de nuestro país. Queremos un gobierno de jóvenes para jóvenes, queremos un gobierno que permita la integridad de todo el pueblo boliviano, campesinos, indígenas, productores, transportistas, gremiales, todos, un solo gobierno. No queremos que vuelvan los de antes, porque ellos gobiernan solo para ellos, para sus intereses y para sus élites. Nosotros vamos a gobernar para las grandes mayorías, como siempre lo hemos hecho, trabajando y pensando en el pueblo boliviano y no pensando en sus billeteras. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno, ya en esta parte final, de Rodrigo Paz. Su mensaje a los bolivianos, por favor, en los próximos 2 minutos. Mi abuelo, el general Néstor Paz Galarza, cuando yo era chango, me decía: hijo, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Aquí hay candidaturas de 20, 30 años. Y yo no digo que hayan abandonado la patria. Lo han intentado, no han llegado. Hay otras 2 candidaturas del mismo equipo del MAS que han estado 20 años y ahora dicen que son renovación. Yo retomo las palabras de mi abuelo. Bolivia no nos ha abandonado, porque yo veo a Bolivia cuando visito la feria de Barrio Lindo, o la feria 16 de julio en el Alto, o la feria Cantuta en Oruro. 230.000 kilómetros por tierra, visitando a cada una de las más de los 220 municipios, viendo el dolor de esa Bolivia agonizando porque la guerra del Chaco significó cuidar un territorio. Después, en los años 90, se descubren los megacampos y a partir del 2005 al presente se despilfarran 60.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares en deuda interna y externa, 15.000 millones en el último gobierno de las reservas internacionales y del oro. No podemos abandonar a Bolivia. El 17 de agosto tenemos que transformar Bolivia como emergente, la renovación. Aquí debería estar Jaime Dum, no lo dejaron. Intereses políticos no lo dejaron ser parte. Y muchos otros que deberían ser parte de la emergencia, de lo emergente y la renovación. Por todo aquello que significa renovación y emergente. Soñemos en grande, soñemos, como dice el Chicharito en México, cabronamente. Y permítame, si me acompañan, en este mes del aniversario, ¡viva Bolivia, carajo! Gracias, candidato. Estamos escuchando los mensajes de cierre. Samuel, su mensaje para el votante, tiene 2 minutos. Bueno, finalmente esta noche hemos podido contrastar y comparar lo que ofrecen los políticos de siempre frente a los que tenemos una propuesta. Creo que es muy importante no dejarse engañar. Es increíble los que nos han quitado la estabilidad económica, los que nos han llevado a la peor crisis en 40 años, ahora nos quieren hablar de renovación. Pero además quieren asustar al pueblo boliviano diciéndole que van a perder ciertas conquistas que se tienen. O aún más grave, le quieren robar lo último que le queda al pueblo boliviano, su voto. Con su voto tienen derecho a cambiar esta situación a la que nos han llevado. No se dejen convencer por esos cuentos. Yo quiero decirles de que ellos tienen que darse cuenta de que su tiempo ya terminó. Y lo que tienen que hacer es empezar a alistar sus maletas, porque el pueblo boliviano ya ha decidido el cambio. Estamos en una terrible crisis económica y la pregunta fundamental que se tienen que hacer este 17 de agosto es quién tiene el plan y quién tiene la capacidad para salir adelante en esta situación tan grave en la que nos han dejado. Tenemos nuestro primer decreto para aplicarlo en las primeras 100 horas de gobierno, para que se acabe la fiesta de los políticos, para que se acaben los viajes, los banquetes, las alfombras persas. Y está claro que vamos a llevar adelante. Quiero decirles de que ustedes, con su voto, pueden hacer realidad un nuevo amanecer en nuestra patria. Con su decisión pueden cambiar las cosas, porque no es tiempo de mirar de palco. Ustedes tienen que bajar a la cancha para llevar adelante este cambio en Bolivia.
Muchas gracias, candidato. Vamos a pedirle, por favor, que haga uso de estos 2 minutos para su mensaje de despedida al candidato Pavel Aracena. Muchísimas gracias, querido pueblo mío. Soy Pavel, soy ingeniero, soy de derecha, soy liberal. Sabemos cómo sacar a Bolivia de la crisis. Vamos a reducir los gastos, vamos a reducir el tamaño del gobierno y esta vez con nuestra solución sin que sufran los sectores más débiles de nuestra patria. Y ahora, para terminar, quiero dirigirme a las valerosas mujeres de nuestro país. Les quiero pedir su apoyo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué les pido su voto? Para que no vuelva a ocurrir este show. 8 hombres candidatos a la presidencia y ninguna mujer. Esto no puede volver a suceder, porque la única mujer que podía haber sido candidata ha sufrido violencia política. Es mi propuesta, es mi decisión, que lucharé, siendo presidente, decididamente contra la violencia política de la mujer y la violencia de género. No puede repetirse este show. Puros hombres de candidatos. Me hace mal y me da vergüenza. Me da vergüenza. Lucharé por las mujeres. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los candidatos por su participación activa en este debate.